Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sombrero Podcast. Estamos hoy, para mí es un episodio bastante especial. Estoy con uno de mis maestros de toda la vida, médico veterinario, criador de caballos, expositor, dirigente, una persona que me influenció mucho va a ser 20 años, me enseñó, el arte de la transferencia de embriones, que es una de las cosas, yo digo, con lo que me gané la vida durante estos 20 años y me la sigo ganando. Y no solo eso, sino que me sentó unas bases muy grandes en la cría del caballo, en la selección de nuestro caballo criollo colombiano. Entonces, para mí es un placer poder estar con él acá. Yo sé que para ustedes va a ser un capítulo bastante ameno y quiero darle la bienvenida al doctor Gabriel Jaime Toro. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hombre, Lucas, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por la presentación, hombre, ya son casi 20 años, más los míos para atrás, pero de verdad que muchas gracias por esta invitación. Lo Total, aprecio mucho. es un homenaje. Estos son homenajes y no solo homenajes en vida, sino bibliotecas que vamos generando, porque lo de nosotros es un tema, digamos, muy verbal, no se escribe, no queda registrado, y vos has vivido el caballo criollo colombiano en muchas de sus etapas, tuviste unas escuelas bastante importantes, sos un estudioso de nuestra genealogía, de nuestra raza, digamos que sos una enciclopedia de nuestro caballo, y para nosotros poderte tener acá, poder que quede consignado en un tiempo reducido, pero algo de tu conocimiento es muy bueno, entonces bienvenido. Muchas gracias, hombre, sí, es que el mundo nuestro del caballo y más desde la época en que yo comencé a vivirlo, desde niño, eso es aprendizaje empírico, Total. porque no había sino lo que vos escucharas, las enseñanzas que escuchabas de criadores, de familia, en este caso mi papá, que vos oías decir a los caballistas, digamos, del momento, pero no era algo Sí, no había tan, donde referirse a una nada. biblioteca, Y nada. además partiendo del principio que es que nuestra raza era una raza, es Muy una muy nueva. nueva, ni siquiera somos raza. Nuestras líneas Genética. era algo apenas dividiéndose realmente lo que era la trocha del paso fino y creándose apenas incluso la trocha y galope como To- algo. Entonces, no, Sí, no y era nosotros fácil. creemos que es que tenemos unas líneas de hace 200 años y estamos hablando pues hace 50 años que más o menos empieza, digamos, a sentar un poquito eso. Contanos un poquito, naces en familia caballista, tu padre era criador de caballos. Sí, yo nazco en Medellín, pero la ascendencia de mis padres es del suroeste, mi papá de Salgar, Antioquia, pero le tocó venirse rápido a Medellín a estudiar y ya se quedó ahí viviendo, y mi mamá del Jardín, Antioquia, Ok, pueblos ambos de mucha tradición tradición caballista. de caballos. Y digamos que muy rápido en mi niñez empecé a tener contacto con caballos porque mi papá, desde que yo tenía como 5 o 6 años, empezó a tener caballos en una pequeña finca que compró ahí en La Estrella, exactamente en Pueblo Viejo, una finca que después se hizo un criadero grande, Sí. se llamaba Samaria, y ahí tuvo las primeras yeguas, y desde ese entonces asociado de silla, y empecé a Sí. contagiarme del mundo del caballo, y después él fue creciendo el criadero, después con un tío mío, o sea, un hermano de él, que pusieron un criadero que se llamaba San Antonio, que quedaba ahí mismo en Pueblo Viejo, un poco más grande, y llegaba a tener 35, 40 caballos. Y luego, entonces ya entré Vos directamente en el mundo ibas, de claro, caballos, a montabas montar, a allá verlo, a hablar de caballos todo el día. montadores profesionales del momento, y bajadas de silla, me mandaban desde ahí, desde Pueblo Viejo, mijo, vaya, sirva la yegua, que ya hablé con Fabián en las de silla, le Sí, sirven la yegua, esta yegua es para
para el Cóndor, esta es para el Arco. Y ese montado que la iban, sirvieran y volverse. Sí, y todas quedan preñadas, y en cambio nosotros no somos capaces Sin de palpar preñarlas. ni nada, o sea, solo se veía, vea, esa está en calor. 11 días Okay, déjela en silla la yegua, vaya, llegabas de silla, me iba a ir por la carrilera entrando por el puente, lo que hoy es el gran puente era la carrilera hacia Sabaneta, sí. Llegabas de silla, ahí le quitaban la silla, la servían, el baldadito de agua en el anca, volvía y a los 32, 35 días iba o el doctor Correa o el doctor Bolívar y preñada. Y todo eso a mano, ahí no hay ni ecografía, nada. Y en cambio en otros que le iba para preñar una yegua. Bueno, entonces ahí ya es una influencia obviamente fuerte de los caballos, con caballos buenos, con criadero. Y de una vez fuiste diciendo, yo voy a estudiar veterinaria, o en algún momento cómo se fue depurando que quisiera estudiar veterinaria. Yo desde ese momento dije, voy a ser veterinario de caballos. Y te digo, en el colegio era bueno para otras cosas. Sí. Tenía mucha habilidad, por ejemplo, en ese entonces nos daban dibujo técnico, hacíamos planos sí, otras cosas, otras habilidades. Y yo tenía una habilidad para eso, Sí. yo tenía mucha agilidad para, por ejemplo, para el álgebra, la matemática joven, y lo hacía muy fácil y me iba bien en el colegio. Sin ser la lumbrera, todo lo hacía muy fácil. Pero la pasión por los caballos y que yo veía que eran 4 o 5 veterinarios y yo voy a ser veterinario de caballos. O sea, 4 o 5 veterinarios en Antioquia. En Antioquia solamente era el doctor González, que era el día de silla y iba a la casa. Sí. Los dos González eran Héctor y Jorge, que eran hermanos. Héctor dedicado a los caballos de carrera en Río Negro y Jorge veterinario de silla. El doctor Correa, que tenía su clínica en La Estrella, obviamente. Todavía. Y el doctor Chaparro. Y el doctor Chaparro y el doctor Bolívar empezaba, aunque era muy ocupado, porque daba clases en la Universidad de Antioquia. También estaba el doctor Mario Pérez, que era muy amigo del doctor Bolívar, pero eran muy ocupados y rápidamente se fue a Bogotá. Y muy difícil encontrar más veterinarios, sí. Porque una población muy grande y muy poquitos profesionales. Y localícelos. Aunque sí, ahora, no había ni viper, ni nada. ¿Cómo hacía un cólico? Uno llamaba, por ejemplo, a un cólico, entonces llamaba a la casa y le decía, él salió para tal pebrera. Le llamaba, vea, él salió a Nuevo Mundo, de Nuevo Mundo. Se acabó de ir para tal parte, hasta que lo pescara. Lo pescaban y entonces le decían que había. Qué locura. Sí, ese era el movimiento. Y a partir de ahí dije, voy a ser veterinario de caballos y logré entrar a estudiar. Y te vas a Bogotá, o sea. Me voy a Bogotá por azar de la vida. Yo me presento a la Universidad de Caldas y paso a la universidad y ya estaba todo listo para irme a empezar en 1980 mi universidad, después de haber estudiado bachillerato toda la vida en Jorge Robledo. Y el 19 de diciembre del año 79 es el terremoto grande del eje cafetero y el edificio de la Facultad de Veterinaria queda así. Y cuando nos dijeron, no, la facultad queda cerrada 2 años porque no hay donde estudiar. Entonces mi papá me dijo, no, amigo, usted sin estudiar no se puede quedar, para Bogotá. Y menos mal los exámenes en La Salle eran en enero y fui y presenté, también tuve el ingreso. Y arranqué a estudiar en Bogotá. Y dije, no, yo me quedo aquí 2 semestres y me devuelvo, me paso, yo no quiero Bogotá. Y a los 6 meses no me quería devolver. ¿Y cómo fue esa experiencia en Bogotá? O sea, digamos, ¿ibas y estudias y venías frecuentemente a visitar la familia, el criadero, o te quedaste de corrido en Bogotá? No, venía por ahí por ejemplo, el primer semestre venía en Semana Santa, 3, 4 días. Y venía en vacaciones y luego también en el segundo semestre cualquier puente por ahí venía uno a la casa y listo, ¿no? Eso era distinto. Y cuando yo llegué a Bogotá, eso era el aislamiento total, porque la ciudad llegaba hasta a lo que era el segundo puente, que es la 140, y la universidad queda en la séptima, con la 170 y pico, lo que era el tercer puente. Pues eso es unos potreros. Unos potreros y potreros. La universidad era una finca espectacular y a mí yo vivía en el único barrio que había cerquita, que era el tercer puente, Villa del Prado,
y a mí los compañeros, Bogotá llegaba hasta Unicentro, hasta ahí, Sí. hasta al antico de la 127. Me decían, no, hermano, es que usted vive en el sur de Tunja. Usted no había teléfono ni en la casa. Tocaba llamar, ir a Unicentro, a Telecom para Para llamar a la cabina casa. 8. Sí, Me comunica con Medellín. exactamente. Medellín, cabina 8. Ese cuento era real, por Sí. eso era. Eso al principio fue así difícil, pero Pero esa te era la amañaste. época. Mucho, ¿no? Eso después del segundo semestre yo ya no me quería devolver. Me vine a devolver, te voy a decir la verdad, Sí. porque yo tuve la posibilidad con un veterinario espectacular, la persona que a mí más me enseñó y del cual más aprendí por ser un veterinario práctico y brillante, el doctor Alejandro Espinosa, padre de José Alejandro Espinosa también, que fue mi compañero de universidad. A él le aprendí muchísimo y tuve oportunidad de salir con él a practicar. Y él me llevaba mucho al hipódromo. Sí, que quedaba ahí cerca, el de Ahí, los Andes. el de los Andes. Y entonces yo ya empezaba a ir a trabajar y él me soltaba ahí cosas Cositas. para hacer. Y dije, no, pues yo me puedo quedar aquí. Sí, esa era la y pregunta, ¿por arranco. qué volvés y no te quedas en Bogotá? Y cierran el hipódromo en ese año. Ah, ya, Y dije, coincidió no, con eso. ya me Se acabó el devuelvo. hipódromo de los Sí. Andes. Entonces me ¿Ese era año vine que 86, 85? 85 finales. Ok. Entonces me dicen, terminé prácticas de todo, pasantías, hasta en ganado, en pequeños, todo. Y me devuelvo a Medellín a estudiar los preparatorios, que era un requisito para uno graduarse. Sí. Ya tenía horas de práctica, Sí, de todo. todo. Los preparatorios eran unos de exámenes. Uno de exámenes, uno en pequeños y otro Sí. en grandes, y a la gente los pedía es que por ahí 6 meses, un año, y le dije, no, démelos rápido, para un Para mes. 15 días. Ah, Sí, bueno. porque Si pues, yo me ya toqué sé ir si- allá a no, y ya trabajar. sé si aprendió o no. Sí. Y entonces voy y me dan la fecha de los exámenes, y es cuando llego aquí a Medellín, me ofrecen un trabajo. Pues obviamente mi papá tenía muchos amigos Contacto caballistas caballista, sí. y un señor Rodrigo Vázquez que le decían la guagua cariñosamente. O sea, ese fue tu primer trabajo. Sí, ese fue mi primer trabajo. Te montaron una pesebrera a una cuadra del parque de Itagüí, impresionante. Eso habían 100 pesebreras ahí, muy linda pesebrera, todo. Y me ofrecen trabajar ahí. Y pues obviamente Obvio, uno claro. lo que caiga. Y yo tenía afortunadamente buena escuela en reproducción ya, Sí. que siempre fue el pan de cada día cualquier veterinario recién salido. Si sabe reproducción, ya se defiende. Hay trabajo. Claro. O sea, tenía con qué ir a ganarse el sueldo. Exactamente. Y yo tenía muy buena escuela en eso por lo del doctor Espinosa. Entonces arranco a trabajar ahí cuando un día llega don Fabio a la pesebrera y mi papá era muy conocido, don Fabio, en las ferias y yo también, pues me había preguntado hacía como año y medio que qué estaba haciendo, entonces le dije, yo O sea, ¿ahí estudio. llevabas ya cuánto tiempo con No, en la pesebrera, Sí. 2 meses. Ah, ok, ya. Yo fui a Bogotá, presenté los exámenes, los pasé, ya Y ahí llevaba 2 conociste a don meses. Fabio a los 2 meses. No, yo ya lo conocía Sí. en la feria de Sí, Medellín, te preguntaba, porque mi papá pelado, ¿usted qué está sacaba, haciendo? mi papá ¿Estudiando? sacaba yeguas, Ujú. entonces hablaba con él de vez en cuando, saludamos, lo mismo, uno ir a saludar a don Fabio, eso era, usted saludó, usted le dio la mano a Messi, usted, Sí. a los que le gusta el fútbol, Sí. o sea, Esa era la lo estrella, máximo, la estrella rutilante era del caballo. lo máximo que uno podía, uno me dio la mano, tal, hablé con él. Sí. Entonces me dijo, estaba estudiando veterinaria y me dijo, cuando te vengas, te venís a trabajar conmigo que yo tengo mucho trabajo. Ujú. Pero esas De cosas, cosas que que dicen y ya. Sí. Cuando me vio en la pesebrera y ahí mismo me dijo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Y le dije, señor, no estoy trabajando. Me dijo, yo te necesito en la loma. Yo hablo con Rodrigo para que te vas para allá. Y entonces le dije, señor, llevo 2 meses aquí apenas. Me dijo, no, yo hablo con Rodrigo, espérate. Y ahí mismo buscame a Rodrigo, le decía a uno de los muchachos, Rodrigo, este muchacho es hasta pariente mío y yo le había dicho que viniera Está a trabajar comprometido conmigo. conmigo. Entonces, vos buscas otro. Y entonces Rodrigo le dijo, mire, ¿y usted qué? Le dije, no, hermano, yo no hay dijo, que hacer. El papá dijo, váyase para allá, que ese es Sí. el futuro máximo que usted le puede. Sí, yo no le voy a cortar las alas. Lo único que le digo es que allá no es fácil. Sí. Y le dije, pues yo voy, Sí. ¿cierto? Y al otro día, a las 6 de la mañana,
Me dijo, te espero a las 6 de la mañana en la pesebrera. La pesebrera de La Loma. Sí, La Loma. En Envigado. En Envigado, don Fabio. Cuando yo llegué, digo, ¿qué me irán a poner a hacer hoy? ¿Cierto? Cuando a los 5 minutos llega el doctor Bolívar y habían 25 yeguas amarradas ahí. Estaba un muchacho que pasaba por todas las pesebreras, galerías, cateando con un caballo y todo lo que alzara la cola lo sacaban y lo amarraban para que se revisara. Cuando llegó el doctor Bolívar y entonces él llama al doctor Bolívar y le dice, doctor, vea, este muchacho yo lo contraté para trabajar, necesito que usted le haga un examen a ver cómo está en reproducción. Claro, ¿cómo está? Entonces yo le digo, doctor, usted no se acuerda de mí, yo soy fulano. ¿Cómo está? Es que ya creciste. Bueno, y empezaron a meter yeguas al brete y el doctor me decía, pálpala por favor, Ran. ¿Qué le encuentra? Doctor, tiene esto y esto, doctor, tiene esto y esto, doctor, tan. Y entonces me dijo, no, ¿con quién estuviste? Le dije, no, yo hice prácticas con el doctor Espinosa y tal. Entonces él fue y habló con don Fabio y me dijo, no, que estás muy bien, dice él. Entonces, sí sirve. Entonces, empezar ya. Le dije, no, hombre, yo tengo que... No, es que aquí hay mucho que hacer, ya. Y entonces, ahora que no, ve... Eso sin saber cuándo te ibas a ganar, nada. Y ahí mismo llegó y le dijo al mayordomo, ve, Aníbal, ahí hay unos potros que tienen diarrea, pone que el doctor los vaya tratando, que el doctor Bolívar le va indicando y ahí van haciendo y todo. No, era así. Él iba diciendo... Anda a ponerlo, que él lo va haciendo. Sí, era muy práctico, muy bueno. Pues iba ahí como, no le ponía mucho misterio. Él viene de estar con un gran veterinario, viene a enfrentarse a esa mole. Cuando yo llegué, Lucas, a La Loma, en la sola Loma habían 400 caballos. Qué locura. El criadero en ese momento, cuando yo llegué, habían 1.200 caballos, 1.300. En el año 88, que fue la primera gran purga del criadero, corte porque ya era una locura. Sí, ya era insostenible. En 12 centros donde 12 había caballos, 12 fincas, habían 1.800 caballos. Qué locura. Y uno de tus invitados anteriores, Oscar, le tocó el gran remate de La Loma, donde se vendieron 800 caballos. No. ¿Pero en cuántos días? En 2 días. En 2 días eran. 2 días. Pero y había martillo, eso vale tanto. Hubo un gran remate en la Rinconada, donde ese día se vendieron 600 caballos. Por lotes de a 10 y de a 20. Eso fue una locura. Potrancas de un año. Todo. Y, por ejemplo, hubo un cliente que compró 140 machos entre 6 meses y 2 años. No. Un solo cliente. Hubo quien comprara, por ejemplo, 2 lotes de a 20 yeguas de cría. Eso había de todo. Eso es una locura. Y quedaron 1.000 caballos en esa época, en el 88. Solo 1.000. Solo 1.000. Y vos eras la cabeza de toda la reproducción de esa operación. Cuando yo llegué, ojalá hubiera sido reproducción. Cuando yo llegué, estaba el doctor Bolívar que iba casi diario. Sí. Había otro veterinario que en esos primeros días, cuando yo llegué, salió. Sí. Había otro veterinario que también ayudaba. Había el doctor Sigifredo Varela, que era alumno del doctor Bolívar, y iba y hacía prácticas allá y ayudaba mucho a tratamientos, todo. Y había el gerente de La Loma, era el doctor Raúl Estrada Londoño, el papá de Raúl. El juez, el que escribió los libros. Sí. Y él era el gerente de La Loma. Y yo entré como veterinario teóricamente para La Loma. Sí. Pero eso había que viajar. A la semana empezó, ve, para que vas a esta finca, veníamos, yo te muestro 2 fincas donde hay, para que apenas acabes aquí, que como casi no hay cosas que hacer, Bueno, para resumirte, yo a los 2 años era el único veterinario que había en La Loma. Sí. Había, en esos días, me dijo, un problema gravísimo con el doctor Estrada que se va, entonces, para que te encargues de organizar los registros de 1.000 y pico de caballos. No. Venga, esto es imposible, necesitamos una persona para registros. No. Ve, hay un muchacho en Osocaba muy bueno que te ayuda, el chino, Mauricio Estrada. Sí. Entonces, pero el chino trabaja con Asocao, o sea, ahora que se lo trajeron. No, trabaja con Asocao, llamalo que él te ayuda a organizar, como era él, así, él te ayuda y eso se hace, pues. Sí.
Entonces lo llamé, le dije, venga, hombre, ¿qué hay que hacer? Ah, no, el chino estudiaba por ratos, trabajaba en Azucaba por rato, empadronador, pero cuando le dijimos de todo el trabajo, yo no, yo me vengo entonces a trabajar un tiempo Tiempo aquí y completo, sí. tal. No, pero él no se salía de Azucaba para poder tener toda la facilidad de hacer Claro, de todo. hacer todo el papeleo. Hermano, eso a los 3 años era, el chino manejaba eso, yo hacía toda la parte de esto. Pues Me medicina y tocó reproducción. medicina y reproducción. Me tocó enseñarle en cada sitio A inseminar. no, Ah, enfermeros sobre ya, ok. todo. Sí, que Los te primeros tienen asistieran. un cólico, sí, porque es que eso era No una era locura. viable. Yo, por ejemplo, llegaba a mi casa a las 10 de la noche de trabajar, hay veces, de dar la vuelta a Oriente, eran siete fincas. A ver, uno arrancaba y si se iba por la autopista, las primeras 20 estaban en el túnel, llegaba a Corralitos a Enguarne, que habían 120, 130 potros a la cuerda, de ahí seguía la Manuela ahí en la ceja. Sí, ahí bajando el alto. Exacto, manteníamos más o menos 45, 50 yeguas paridas en potrero. Más abajito estaba el puesto, la finca Sí, esta también grande, en la ceja. en la ceja, ahí al ladito, Sí. donde manteníamos más o menos 120, 130 potros machos De Levante. de Levante. Luego caía lo que hoy es Mayerlí en plena recta, En Llano Grande. en Llano Grande. Ahí había yeguas que montaban Gonzalo Naranjo, todo. Y esa ruta era después de haber hecho la loma que salía La pues, a loma. las 10 de la mañana. Yo llegaba a la loma 5:30 y terminaba a las 10 de la noche. Y muchas veces a la 1 de la mañana que hay un cólico en la rinconada. Entonces, venga, iba uno y devuélvase y ya casi otra vez para llegar a las 5:30. Trabajé 6 años, 0 días. 6 años derecho. Derecho, 0 días. Ese Sí. día creo que saqué 2 vacaciones en diciembre y el día que cumplí 6 años hubo la transición al otro criadero. Ok, listo. Entonces, digamos de ahí de esa época, porque fue muy dura, muy intensa, pero ¿qué enseñanzas te quedaron? Porque también tuviste una escuela, o sea, fuiste muy afortunado a llegar, digamos, al criadero más importante de Colombia y viste pasar un montón desde caballos, chalanes, pues estaba Raúl Estrada, estaba Don Fabio, unas enciclopedias del caballo. ¿Cuáles fueron, digamos, esa formación que tuviste ahí muy fuerte en esos primeros años? El hecho de yo llegar tan joven que fue la ganancia. Sí. ¿Por qué? Porque uno tiene los bríos de comerse el mundo. Si no hubiera sido por eso, no aguanta uno. Okay. Porque es tanta la información que uno logra conseguir. Era el mejor criadero y el más grande del mundo. Estaban los mejores montadores del momento. Estaba la enciclopedia de los caballos de paso fino. Y yo tuve la fortuna de que él era completamente partícipe de todo. Sí, él decidía todo. Todo, desde qué comían, cómo los cruzaban. A las 6 de la mañana llegaba, faltando 10 para las 6 llegaba la pesebrera, se sentaba ahí a ver la palpación de las yeguas. Sí. A las 5 empezaban a catear, faltando un cuarto ya estaban las yeguas amarradas y él se sentaba ahí y empezaba a meter la yegua. Esta está para tal día. ¿Esa qué? Para servir. Ah, bueno. Apenas terminamos, me decía, esta es para tal caballo, esta para tal caballo. Si era una, tráelo, ponésela aquí directo, ran. Si eran 3, 2, 3, ya se hacía inseminación en fresco, se colectaba, se inseminaban. ¿Y en esa época ya había ecografía o todo era mano? No, todo era mano. Apenas Todavía. empezó la ecografía al año siguiente. Okay. En el año 87 me dicen a mí, vea, tómele este equipo. Es un ecógrafo y las preñeces, y había un muchacho zootecnista de Manizales que había trabajado en Estados Unidos y había conseguido un equipo parecido y salió el primer documento, un paper de cómo se miraba en eso. Sí, cómo trabajaba con ecografía. Coger, meter eso y empezar a mirar, es analizar, ver todo lo que habías tocado a la mano durante un montón de tiempo. Y era uno medir una cantidad de cosas y aprender casi que no había quien te enseñara. Sí, sí, claro. Nadie quien te enseñara, ni había el libro, ni había las fotos de las imágenes que uno veía. No había imágenes de ecografía. Nada. Al año siguiente, en el año 87, fue el primer libro del doctor Ginter sobre ecografía. Sí. Y ahí sí ya pudimos aplicar eso. Okay. Pero casi que al principio hacíamos la ecografía, era para ver las preñeces de 15 días. Okay.
Porque el otro era a mano. a mano. Sí, porque no era muy lento pues el otro y tenías una y te cantidad digo, de yeguas. y uno cogía una habilidad. Sí, claro, un tacto tremendo. Entonces era eso. Bueno, esa parte de la parte, digamos, técnica y O sea, sí la que reproducción. don Fabio estaba ahí y entonces estabas, o sea... Entonces terminábamos eso y siempre me invitaba a desayunar. Sí. Todos los días de esos 6 años yo desayuné con él y se seguía hablando de caballos, de caballistas, del mundo. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí todo de cómo se negociaba un caballo de esos, de cómo se manejaba un criadero de esos. Aprendí a ver todos los errores que también se cometían por ser una crianza tradicionalista, ¿cierto? Sí, y extensiva. Exacto, y que había una cantidad de cosas que era muy difícil de manejarlas. Entonces, eso, y a manejar cantidad de personal, nunca había tenido yo esa posibilidad. Sí. Lo Ser la cabeza de un equipo grande. 15 o 20 montadores, cada uno con su modo de ser, sus caprichos, unos jóvenes talentosos, otros viejos resabiados, palafreneros. No, eso era una locura. Y salir con ellos para una feria y 80 o 100 caballos. Eso, y uno ser el sardino. Sí, claro, el chiquito. Si no es de temperamento, sí, olvídese, se lo parrandean, comen. ¿cierto? Sí. Menos mal al principio, don Fabio iba también a todas las ferias. Sí, ibas como respaldado. Exacto. Ya después, como a los 4 años, ya él no pudo ir a las ferias por un tiempo, entonces me tocaba a mí torear todo eso, pero ya tenía sí. Ya tenía la espalda para que... Y ya habían salido unos montadores y me había tocado que llegaban después de mí. Entonces, ¿y esos montadores viejos le hacían caso a don Fabio o no le hacían caso? La mayoría le hacían caso y otros no, porque son resabiados y necios. Pues, pero don Fabio que les decía, ve, no montes eso así No, él sobre todo era por el comportamiento, ¿cierto? Sí. Porque el alcohol y montar a caballo era lo más normal. Sí. El montador se emborrachaba antes de salir o se tomaba 4 o 5 guaros antes de salir a la pista y se emborrachaba ese día, entonces al otro día no iba y eso era lo que había. Sí, entonces era difícil porque era un gremio que era muy distinto y muy difícil. Claro. Hoy en día hay mucho profesionalismo en eso. Pero él, por ejemplo, en el patio de la loma y empezaban a sacar, me imagino que pedía caballos todo el día. Ve, esa va destapada, ve, esa abandoneada, ve, ¿por qué no le mete? O sea, no sé. Claro, así era. Así como lo estás describiendo, así era. Apretalo, pero bájale la mano. Mira cómo la llevas. Hoy sí que está mala. Cuando la iba a pasar, le decía, y si el montador paraba enfrente de él, la paraste cuando mejor iba. Y a los que estaban alrededor, mira ese cagajón, mira, es que no lo ves. Sí. Todo era así, ¿cierto? Y a los chalanes, bueno, la tenés muy buena, así es, muy buena. Sí. Sí, una escuela tremenda, pues, o sea, y lo que vos decís, fue muy intensa, mucha cantidad de animales, los mejores del país, y te formó, digamos, en una etapa en que tenía lo que vos decías, los bríos para soportarlo. Y había una cosa que para él siempre los chalanes, bueno, eran muy importantes, pero él sí tenía muy claro que lo importante eran los caballos. Sí. Él, por ejemplo, hoy ve uno que este es el montador de tal caballo y que se va a ir. Dice, no, se rasgan las vestiduras, ¿qué vamos a hacer sin el montador, tal? No, él era el primero que haya, bueno, que la monte. Sí, se ¿cierto? Va a ir, arranque y le pasaba el y bueno. Por ejemplo, si ve y fulano, no vino hoy porque tiene tal, montala vos. Por ejemplo, si a uno para una feria, don Fabio, vea, tengo para el campeonato, por decir la Carmiña, la Fragancia y la Araminta. ¿Cuál monta? ¿Quién monta esta? Si él monta a las 3. Le decía uno, en aquella puerta yo veo un policía negro, dásela a él, por decir. Al que fuera. Dijo, es que si es buena. No necesita, o sea, la que es buena es buena. Así es. Sí, porque se le pone mucho misterio y mucha cosa. No, es que no ya hay 2 meses con ella, ¿cómo la va a sacar? Sí. No. Llegaba a una feria a decir, empecé a montar tal, que vamos para este fin de semana para la feria. Y entonces pues que la saqué, no la va a poder montar desde hoy. Sí, no es que hay que darle que se adapte, nada. No, adapte. Ya, así como le decía a uno, hoy empezás. Así era con los chalanes. ¿Sí? Y ahí, digamos, terminas esa etapa de la loma y vas a Gualinda.
¿O no? No, ¿O hay un, hay un nada, intervalo? es que la cosa es la siguiente. Exactamente en ese año, Angelita decide montar el criadero porque ella siempre mantenía los caballos con los del papá. Sí, juntos. Juntos. De ella ya era, por ejemplo, en ese momento ya era la propietaria del caballo Amadeus. De ella le había comprado al papá la yegua Carmiña, la Primicia. También teníamos ahí la yegua Guerrillera, Sí. la yegua Colombia. Teníamos 20 animales. Y entonces me dice un día, ¿sabes qué? Mi papá decidió irse para Bogotá. Sí. Entonces yo quiero coger los caballos míos, dejarlos aquí y voy a montar mi criadero. ¿Por qué no te quedas conmigo si no te vas a ir con él y montamos el criadero? Desde construir las pesebreras, desde cero, pero teníamos el patrimonio que eran los caballos. Sí, total. Teníamos el caballo platino trochador, teníamos el caballo Amadeus y las yeguas Frambuesa y las otras yeguas que te mencioné, Carmiña, sí. la Colombia. Sí, tenían un pie de cría importante para arrancar. Exactamente, 20 animales. Y ella hizo una pebrera con 20 pesebreras, muy bonito en la transversal, y arrancamos ahí. Eso fue una transición muy brava porque yo pasé de manejar 1000 caballos a manejar 20. Sí, total. Entonces, de tener... Sí, de un voltaje muy bravo pasaste a demasiado. Yo tenía trabajo todo el día, yo llegaba ahí y que los caballos 20, pues bien, están bien. Entonces, ¿en mediodía sacabas todo? No, ¿cuál mediodía? Yo colectaba Amadeus y a Platino si acaso, y 3 veces a la semana, y yo me quedaba en la pebrera, si hacía lo de medicina preventiva, purgábamos, cualquier cosita. Mejor dicho, desde cualquier peloncito que le saliera a un caballo. Sí, estar ahí encima. Ahí, y ya, entonces, así estuvimos 6 años, pero el criadero rápidamente tuvo éxito en la cría. Y entonces se crió, pero nunca creció sino hasta como 40 caballos, íbamos descartando y sacando los caballos. ¿Y don Fabio qué te dijo cuando le dijiste, no, yo no me voy para Bogotá, me quedo con Angelita? Él dijo, listo, Gabriel. Listo, él me dijo, nos vamos para Bogotá. Y le dije, no, hombre, es que yo vine allá y además yo tengo un niño recién nacido, ya tenía Nico como 1 año y medio, ya venía André casi, y no, yo me quiero quedar. Y le dije, me dijo, ¿vas a trabajar con Ángela? Y le dije, sí, señor, voy a trabajar con ella. Y me dijo, me alegra mucho. Y ya, y muchas gracias por todo, y chao, chao. ¿Y cuál es el siguiente veterinario? Sí, el que sigue, el siguiente chalán. Sí, exacto. ¿Cuál es el chalán que sigue? Igualito, igualito, y toda la vida él muy agradecido conmigo y pues infinitamente yo por todo lo que recibí ahí. Y entonces empezaste esa etapa de Agualinda que ya decís, fuiste creciendo, pero manteniendo, o sea, aplicando todos esos conceptos, digamos, ya de selección. O sea, vos eras el asesor, digamos, de Agualinda. O sea, sí, vos pero afortunadamente con una propietaria que sabía tanto, claro, que sabía más de callos que yo mismo, ¿cierto? Porque había visto toda la escuela de su papá. Claro. Y entonces... se entendieron muy fácil. Exacto, y teníamos gustos muy parecidos por los caballos. Sí. Entonces, rápidamente, con una yegua extraordinaria que había, que ya había sido criada ahí por ella, la yegua caprichosa, pues sale al año siguiente Resplandor, al año siguiente sale Horizonte, ahí mismo sale la Mil Sueños, Mañanero, la yegua Primicia también, un caballo bueno, y salen una serie de ejemplares de muy buen nivel que hicieron el criadero importante. Y digamos que en tuya, vos nunca, incluso alguna vez hablando, me decías, hombre, a mí el tema del manejo de reproductores, porque vos has sido siempre, o sea, tu empresa ha sido siempre muy fuerte en la transferencia de embriones, y vos y yo hablando decía, hombre, ese manejo de caballos, que se varó el bus, que no hay gasolina para el avión, que la nevera la dejaron en el motor y se calentó. Vos me decías, a mí el tema del manejo del semen, digamos, nunca me quise profundizar mucho, pero manejaste unos caballos muy importantes y el caballo Amadeus fue un caballo muy importante, digamos, en tu carrera. Caballo Amadeus, no solamente en mi carrera, sino que me toca a mí, cuando yo llego a la loma, el caballo llega al mes y llega un potro de 3 años. Entonces tuve la posibilidad de manejarlo 23 años. El caballo muere de 26 años
y toda la vida lo Lo manejé. manejaste vos. Y ahí sí cabe el cuento, no porque haya estado yo todo el tiempo al lado del caballo, es que tenga un amor tan grande por el Sí. caballo, sino que es que la influencia del caballo en el paso fino fue Fue total. Independiente de que te marcó, digamos, como persona, fue un Exactamente. caballo que influyó la raza de una manera grande y por eso lo valoras muchísimo más. Exactamente. Entonces, sí, la cuestión de manejar los reproductores es que primero es un trabajo sencillo el ir a colectar un Sí, caballo, que lo pueden hacer otras personas, y cuando vos manejar yeguas, si no madrugas, sí, tenés que confirmar. entonces Te se quedas te sin pasan yema. muchas yeguas y no tenés el éxito que tenés cuando puedes desde temprano Sí, confirmar una confirmar yegua. exactamente. Entonces, si te pones a confirmar las yeguas, el semen está tarde Ujú. y no estás cumpliendo en ambas. Por eso es que dejé de colectar muchos caballos, digamos, aquí, sobre todo. Cuando estuvimos en Estados Unidos, que creo que a vos te alcanzó a tocar ya al final Tormento, Tormento. a mí me tocó Tormento, campeón mundial aquí en Colombia y te lo mandaron. Fue la primera llegada de Tormento que me acuerdo que estábamos allá en una finca, Exactamente, que había una hija de Tormento chiquita que era la Tormenta. ¿Te acuerdas que era el fenómeno? ¿Cómo se llamaba ese exactamente, hombre? Y le hacían, era como en un cementadito, llevaban a Tormento y la exhibición era la gente ahí viéndolo. Y exactamente. también tenías a Amadeus, muy viejo allá en Potrero Chico, en Ocala. Lo tenías todavía. Es más, me acuerdo que el caballo, o sea, estaba como una artritis que lo erraban el caballo parado. Me acuerdo que era casi como, pues, o parado. Yo no me acuerdo cómo era la Es que técnica. no No doblaba ya doblaba la casi los articulación. carpos. Exactamente. Entonces tenía, y a mí me tocó también allá el caballo Amadeus. Tenías a Tormento y el caballo Amadeus. No, yo logré tener allá, eso era increíble. Uno, si las personas que son del tiempo, yo llegué a tener en la pesebrera en Ocala, llegué a tener, por ejemplo, a Amadeus, a Resplandor, a Capuchino, a Hmm. Tormento recién llegado y a Trovador de Danubio. Sí. Y eso era pues como Sí, usted no, tiene pues el Real Madrid. había que, o sea, todas las mañanas Todas despachar las semen para todos mañanas, lados. exactamente. Entonces, pues el manejo de los reproductores, digamos que ese fue el sitio Ok, donde, donde más donde, los donde tuviste y más tuve pudiste como reproductores. organizar la logística porque casi que los caballos vivían con vos. Hoy Exactamente, tendría, porque los caballos vivían donde los chalán, entonces tenés que desplazarte por un montón de gente, colectar en un tiempo limitado y digamos la logística es muy más difícil. Y empieza, hablemos ya un poquito, digamos, vos fuiste pionero en el tema de la transferencia de embriones. ¿Cómo empieza la transferencia de embriones, digamos, aquí en Colombia? ¿Cómo empezás vos y cómo empezás a desarrollar, digamos, esa biotecnología? hombre, hay todas las cosas suceden en determinado momento en la vida. Cuando yo entonces estoy en Agualinda, en el año 97, después de la Mundial de Cali, yo llevaba 6 años ya en Agualinda trabajando y pues había muy poquito trabajo como tal. Sí. Era el manejo del criadero, que se hacía muy sencillo, de los reproductores, pero yo me dediqué mucho, al principio estudiaba mucho, me quedaba mucho tiempo para leer, todo, pero después me dediqué mucho, con base en la escuela que había tenido antes, al negocio de los caballos. Sí. Entonces yo me volví caballo traficante, porque yo compraba un caballo por la mañana, lo vendía Sí. por la noche, si me ofrecían una nevera sin motor la recibía, yo negociaba con un muchacho, un señor de Cali, que tenía una fábrica de confecciones grandísima. Yo recibía camisetas, Sí. pantaloncillos, corbatas, Por pañuelos, caballos. por caballos, medallitas de oro, todo. Yo era Sí. negociante callejero. Sí. Y, y entonces ya estaba como saturado de lo del trabajo y tal, y en sí el negocio. Y tuve como una época como muy, decía, hombre, yo estoy como, ya como que terminé en esto, yo Sí, ya me como que toqué sentía, el techo. sí, no, y yo ya me sentía como que no estaba, como que estabas fuera de foco, ni estaba ejerciendo la veterinaria Sí. porque no tenía casi trabajo, Sí. porque Sí, estaba estás dedicado al administrando un criadero. criadero pequeño. Exacto. Y ya dedicado a negocio. Y un día un amigo me planteó un negocio para trabajar en unas increíble, unas importadoras de llantas. Sí. Y me estaba sonando como para retirarme. Sí, o sea, Y, como y que pa- perdiste un poquito
la alegría del trabajo y la Sí, ilusión de seguir porque pues, con decía, el tema. cada 2 días colectar un Sí. caballo, despachar un semen cada 2 días. Aquí Sí. afortunadamente no pasa nada, no le da un cólico a un caballo, no enferma a nadie, Sí. nada. Entonces me llamaron en Bogotá, me invitaron a dictar unas conferencias a un seminario de ACOBES, que Sí. era la asociación. De veterinarios o Sí, tecnistas. exacto. Y entonces cuando fui allá a dar las conferencias, en ese mismo congreso estaba el doctor Juan Camilo Samper y lo conocí en Sí, ese momento. sí. Yo presenté unos trabajos y a él le llamó la atención alguno y me dijo, hombre, ¿y usted qué? ¿En dónde trabaja? Y le dije, no, en esto, pero te digo la verdad, yo estoy como de salida en esto porque Como aburrido. como que ya no hay cosas que me motiven. Y me dijo, hombre, ¿sabe que hay una cosa nueva que a usted de pronto le puede interesar? Y le dije, ¿qué? Lo de la transferencia de embriones. Y le dije, pero yo lo veía eso como muy lejano, Sí, como, como pues, ciencia ficción. sí, exactamente, me dijo, ¿por qué no va a Canadá y aprende? Y de pronto trabaja un rato conmigo. Y le dije, bueno, déjeme, yo pienso y le digo. Y me quedó sonando y me quedó sonando. Y como al mes lo llamé y le dije, venga, y eso es en serio, lo de ir allá y qué, dónde llego, cómo aprendo, qué, con quién. Es una universidad, no, aquí aprende, venga, Sí, tranquilo, venga, arranque. véngase tranquilo ahorita, ¿cuándo llego? No, 1 de marzo. Sí. Ah, bueno, entonces yo le dije, me voy ahí, pues estoy medio aburrido en esto, pues me voy. Y me fui allá y vi unas transferencias, me pareció muy sencillo y, y me quedé con él trabajando ahí en la práctica de él como 3 meses y me fue muy bien y me animé mucho con eso y dije, voy a llevar este programa a ensayarlo, a Sí. ver cómo me va. Voy para Colombia con él. Y llegué como en julio del 97, arranqué a hacer unas transferencias y tuve éxito Éxito. total de Pero podemos una. decir que en Antioquia, yo creo que en la Luisa o Fernando Rey en el Valle habían hecho ya No, el o único en que las había, Huacas. no, Fernando Sí. había hecho antes unas transferencias en las Huacas Ok. y había ido a Alemania Sí. y había hecho unas transferencias, pero no Pero habían una cosa montado pues el muy programa, sí, experimental. y pues 1 o 2 embriones. Y en Bogotá estaba comenzando el veterinario Carlos Jairo Gómez, que era de Sí. vacas, a Sí. empezar a ensayar unas En en equinos. yeguas con el doctor Fabio Suárez. Y cuando yo fui, entonces hablé con él y me dijo, hombre, sí, nosotros estamos comenzando aquí y tal. Y pues yo voy a comenzar aquí también a esto. Sí. Y habían unas diferencias como en la técnica de ellos Sí. Y en la que vos habías traído de y en la que yo Canadá. había traído de Canadá, que era como otra. Pero a mí me pasó una cosa muy simpática. Yo traje unos medios para hacer para sacar los embriones Sí. Y y se acabaron. no se acabaron, se me Ah, dañaron. ya, ok. Y cuando voy a hacer una transferencia y yo cojo ese medio, eso todo turbio, lleno de eso, y ahora yo qué voy a hacer, me toca Inventar. inventar. Y llamé a ver qué tenían esos medios y me dijeron, no, vea, si usted simula un medio con un pH neutro, le agrega suero fetal y utiliza esto, tal, listo. Y arranqué y me dio resultado. Sí. O sea, la Y primera transferencia de embriones, que esto es muy bueno que la gente que sepa que esto va claro, o sea, los primeros embriones producidos, digamos, en Antioquia, los primeros en Colombia, los hiciste vos en el año 97. sí, pero yo creo que ya en Bogotá había Pero en hecho Antioquia sí Fabio. fueron los primeros Sí, yo tuyos. no creo, Sí, sí, claro, no había nadie ahí exactamente. trabajando aquí en eso. Bueno, y luego dije yo, hombre, esto va a funcionar. Hice uno en Agualinda y un par de embriones míos y no, yo soy capaz de Esto arrancar es. esto. Y tuve 2 o 3 amigos que dijeron, no, yo le creo a eso, yo apuesto a eso. Entonces, no, hágame a mis yeguas, no sé Y qué. esa es la fundación de Embryo Y Transfer. no, esa es que yo Que empecé yo a le. trabajar ahí, Sí, de afuera yo le de empiezo a afuera, hacer, sí. exacto. Vos le dices, Y Angelita, ve, yo voy a hacer una embrión en otros criaderos. sí, yo cuando me fui a ir para Canadá le dije a ella que yo quería como abrirme un poquito y que me Ya. había llamado la atención eso y que iba a ver cómo me iba y me dijo, claro. Ujú. Pero me seguís administrando el criadero Ok. y manejando los caballos. Entonces, arranqué con eso y de una me fue muy bien, aprendiendo unos meses mejor que otros, todo.
dificultad más en la gente, en creer en la Sí, técnica, claro, porque era en creer nuevo. lo que estaba haciendo. Claro. No existía ni siquiera la genotipificación, entonces la gente, las primeras preguntas, ¿cómo me aseguras ¿Qué? que eso no es el hijo de la receptora, sino de mi yegua con el Claro, caballo? sí. Eso fue al principio muy duro, Sí, pero o sea, creer. venderle la biotecnología a la gente era lo Claro. más difícil. Bueno, y ahí me llaman a mí de la Luisa para que le enseñe a un grupo de veterinarios la técnica. Sí, Entonces yo voy, me contratan para eso y estaba el doctor Ramos, sí. estaba todavía con pelo, estaba Jorge Hernán, que es par Sí, descanse, Muñoz. no, Eh, Jorge Hernán, el que murió hace sí, poco, él no es Muñoz. no, sí, Jorge Hernández, el de El la el de la Marquesa. Marquesa. Ujú, Estaba Carlos Muñoz, sí, estaba Juan Pablo Gaviria y estaba Gustavo Carvajal, que no era sí, veterinario, no odontólogo, pero que sí, quería aprender. sí, Y entonces Mario me dijo, enseñale a él también. Y les enseñé la técnica, me dijo, pero quiero que sigas trabajando acá, ¿por qué no te venís a trabajar acá? Y le dije, no, yo no me vengo a trabajar acá, pero si necesitan asesoría, puedo ir viniendo. sí. Y estuve yendo a la Luisa todos los martes y todos los viernes a trabajar. Me iba por la mañana, volvía por la tarde, todo Hacer martes reproducción. a hacer reproducción como Y, un año y medio. y también en asesorías genéticas en la Luisa o no. O Hombre, te no, preguntaban, no, vení, no. no, ellos tenían sus Ok. conceptos. Y eh, tenían a Gustavo y Juan Pablo. sí, y además lo único que a mí sí me ha tocado era venderles a ellos, trabajando en la loma, Caballos. patrimonio, Ujú, retorno, rescate, y ya ellos estaban formados como criadero con un número muy alto sí, y con ganas de producir caballos, pero por sí. docenas. Y ahí estuve como entre año y medio trabajando ahí en el programa acá de Medellín y me estaba yendo muy bien. Y llegó el año 99 donde me llamaron de Miami como en junio Sí. a ver que si yo podía hacer unas transferencias de embriones en Miami porque no estaba la técnica en la Florida, No está no desarrollada. estaba desarrollada, sino cualquier transferencia de embrión que ellos querían Mandaban para el norte. para Colorado y era Ujú, quirúrgica. sí, claro. Entonces, El cuando se dieron gift, que cuenta que yo, empezaron con la transferencia quirúrgica de los embriones y exacto, tal. que si era verdad que yo tenía esa técnica, les dije que Ujú, sí. Y había un amigo allá, ya estaba el doctor Palacio en ujú. Miami. El que eh, manejaba Capitán, muy amigo exactamente, tuyo. mucho, mucho. Lo pude conocer allá. Y su hijo que era también Alejo, casado, que eran los dueños de Profeta. sí, correcto. Sí, Y entonces, un cliente muy bueno, Ricardo Picayo, un gran amigo después, ya también faltó, me dijo, doctor, ¿usted por qué no me hace, cómo puede hacer usted para hacerme transferencia de embriones aquí en Miami a esta yegua? sí. ¿Qué tiene que hacer? Yo le digo, hombre, yo la puedo hacer, con el doctor Palacio, si él me prepara me sirve la yegua, yo le digo cómo me prepara un par de receptoras, lo podemos hacer y tal. Y yo vengo, hago la transferencia, el Exacto. lavado y tal. Y me dijo, listo, estoy para las que sea. Y fui y hice el lavado, dio embrión, Llegó. pegó, y ahí mismo, no, Y el hombre quedó hágame a más. sí, Y claro. además los costos, pues para ello, en ese entonces me decía que ir a hacer un embrión a Colorado era más o menos 15, $17,000. Sí, Entonces, con esos costos ellos quedaron locos. aterrados y que tenía más yeguas. Sí, Cuando se acercó la Mundial del de Tampa Tampa. 99, Sí, el hombre me dijo, ¿usted por qué no se viene aquí? Que yo le consigo entre unas mías y unos amigos unas 10 o 15 yeguas y se viene a trabajar acá. sí. Me empezó como a sonar y yo vi que habían varios criadores de Colombia que se iban a A ir quedar para allá. O sea, en esa y mundial se fue empezando un poquito como la migración más grande de caballos colombianos allá. fue la más grande que ha La del existido. 99. Sí, eso fue cantidad impresionante. Se fue el criadero Santa Gertrudis, se fue el criadero La Virginia, se fue el criadero de Olga Giraldo. No, eso Y se había fundaron afición, criaderos. y creció la afición ahí con los puertorriqueños, el sur de la Florida. Mucho, y había mucho colombiano Ok, con caballos y intentaron entrar los diagonales en esa sí, mundial. Los trochadores, los ujú, García llevaron yeguas trochadoras, sí, todo. Eh,
También de Cali llevaron, estaba el caballo Hussein, Jorge Sí. Restrepo lo tenía y lo llevó para allá. Hubo una gran Sí, era un emigración. mercado que explotó grande en todo, que pedían servicios, caballos, todo. Y me ofrecieron, entonces, que me fuera a trabajar. Entonces yo dije, hombre, listo, aquí está como, hay como mucho trabajo, está como bueno, Sí, me voy a venir, pero de esas cosas que uno no piensa la magnitud de decir me voy a venir. sí, la decisión. Exactamente. Entonces vine, le dije Tus hijos estaban muy pequeños. muy pequeños, estaban de 7 años y estaban de 7 y de 9, de 10. Sí. Entonces, de 9 y de 6. Entonces le dije a Alguita, ¿por qué no nos vamos a vivir a Estados Unidos? Tal. Listo. Olguita dijo de una Sí, que sí, que vamos. sí, vamos. Y no vamos. Entonces hablé con Angelita y le dije, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos porque ¿Al principio era un ahí, ensayo o qué? ¿O decías una no, temporada o vámonos a nada. Yo trabajar? vendí la finca, Sí, dejé el apartamento, pero porque tal vez en ese momento no resultó cliente. sí, Y como muy fresco de decir, vámonos. sí. Y le dije a Angelita que me iba a ir a vivir a Estados Unidos. Y me dijo, qué bueno, porque no te llevas a Amadeus y a Resplandor. Una Y dije, belleza. pues yo me los llevo. Claro. Sí, los manejas allá y tal, tal. Y entonces dije, bueno, me voy a ir. Y llegaste a Miami. Llegué a Miami, pero yo desperté el día que llegué, porque cuando yo me bajo del avión y salgo ahí al aeropuerto, yo tenía 14 maletas, una niña que llevaba cargada dormida, un muchachito de la mano y mi mujer, y no tenía ni casa, ni finca, Ni equipos. ni O sí equipo, tenías ahí algo de equipo. y visa de turista. Sí, No, entre las 14 maletas están contando los equipos y iba a ya. comprar otros allá y todo. Pero ¿qué fue lo que yo hice como tan fácil y ahora qué? Y me puse, como que desperté, llegamos a un hotel y empecé a organizar, a alquilar un sitio, dele, y la gente menos mal estaba firme con el Sí, había trabajo, trabajo. pero había que comprar receptoras, todo. Y eso era muy distinto a lo que uno Sí. pensaba, porque uno con toda esa estructura de familia, todos, gastos, todo eso, los gastos son impresionantes. Eso no es uno llegar solo con una mochilita y No. donde duerma donde un amigo y arranque a trabajar. No, No, y a montar empresa. esto era hacer empresa, Sí. alquilar pedrera, alquilar casa, Comprar buscar colegios a receptores, los niños. trabajadores. No, eso serio. Sí. Pero arrancamos y no, pero venga, sí, yo soy capaz de montar esto. Y arranco y tengo todo, yo no tengo ni competencia. Yo lo que Sí. voy a hacer lo hago yo solo. Sí. Y arranqué a montar mi trabajo y me fue súper bien, me fue súper bien. Al año y medio me di cuenta que Miami era muy pequeño para todo lo que me estaban requiriendo a mí de trabajo. Todo el mundo me dijo, mire, es que la finca es importante y todo está en Ocala. Véngase para Ocala, que aquí es donde puede tener receptoras más baratas, todo. Y O sea, perfecto. crecía un poquito más el negocio. Vendí la casa en Miami, me compré una finca en Ocala y me fui a vivir. Y estuve 6 temporadas completas haciendo reproducción en los Estados Unidos. Y esa experiencia, digamos, americana, porque el americano es muy distinto, o sea, es muy valioso esto porque fuiste un colombiano que llevó una técnica, digamos, al primer mundo, que llegaste a una parte de Estados Unidos que no la hacías, vos la desarrollaste, le mostraste a los criadores de allá, venga que esto se puede hacer, la técnica creció, creyeron en ella, y esa formación, digamos, en Estados Unidos te dejó un montón de cosas, digamos, para la vida. ¿Y cómo era el criador de Estados Unidos? Obviamente hay mucho latino y muy de todo, pero también tenían esa, o sea, esa cosa del primer mundo, digamos, diferente a lo que has vivido aquí en Colombia. Lucas, ve, allá las cosas eran muy distintas a como eran acá, por una razón muy sencilla. Aquí el dueño de la finca y el criador es el que manda. Sí. Sí, el que organiza todo, voy a hacer esto, mi yegua es para tal caballo, este caballo es el que va a utilizar, lo voy a llevar a tal feria, tal. Cuando yo llego allá, yo me encuentro con otra realidad. Allá el montador es Era el el que decidía. administrador, es el que decide, el que le dice, no compre esta yegua, no use este caballo, use este caballo, vamos para tal feria, a tal feria no voy, y es el que mandaba. Sí. Y el que, era un modelo muy distinto. Muy distinto. Y el americano dice sí, 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 sí a todo lo que Sí. el gran montador le dice.
Entonces, así esté totalmente equivocado. Exactamente, entonces era otra cosa muy distinta. Y, y realmente criador, había muy poquitos. Hay mucho caballista, había mucho caballista, propietario de Sí, que hacienda tal, compraba. de rancho tal, compraba, exhibían, montaban ellos, le compraban yeguas para montar, quiero montar un caballo performance, le aconsejaban se lo entrenaban, él competía, la yegua que no era muy buena la sacaba en placer y tenía una o dos para el Classic fino, o sea, las Sí. competencias más fuertes, pero no tenían esa vena de criadores y tampoco el conocimiento. Te voy a decir, vos que llevas ya tantos años en esto criando, vos sabes que las yeguas de cría tienen un prototipo y tienen que tener unas condiciones especiales. Las mejores yeguas de cría que yo vi en los Estados Unidos estaban tiradas en los potreros sin ponerles caballo 3, 4, 5 años, porque ya salían de la pista y esa ya no, Sí, ya y no, ya, o sea, o se lesionó, nada, cualquier cosa, ya no servía para nada más. y nada más. Y muchas veces para el montador era mejor hacerle comprar al cliente, porque además tenía el dinero, la yegua buena de competencia, que ponerse a que le ensaya Sí, a no, criar a a esperar ver tres, si le tres o sale una cuatro buena años. y a ver si le sale la Sí, buena. exactamente. Él me dijo, no, compremos esta. Y además el caballista en el fondo quiere es eso. Sí, Cuando uno sin saber se pone a criar, vos sabes lo que es eso. Eso es total. No, no, eso inventar, pues dar palos de inventar. ciego. Es mejor ir, vaya y compre ya hecho el que lo sabe hacer. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que ahí de la mano podemos ir enlazando un poquito la cosa y es la creación de Potrero Chico, que es tu criadero, ¿cierto? Digamos que Potrero Chico en Colombia tenías algo y te vas para Estados Unidos y en Estados Unidos encontrás una ventaja con tu conocimiento de un montón de yeguas que veías que estaban, de, digamos, precio de oportunidad que vos las podías explotar con los embriones, con otro mercado, o cómo va haciendo ese crecimiento también de Potrero Chico. Potrero Chico ha tenido 3 etapas. Sí, Nace en 1992 en el Santuario, en una sí. finquita de 6.000 metros. Me compré una casita campesina en el Santuario, rodeada de fincas que no producían sino cebollas y Y lechugas. vos llenaste eso de caballos. Y nada, yo siempre por 2 amigos que tuve en los caballos, me decían, nunca tenga más de 4 o 5 yeguas de cría. Uno Sí, de ellos es Eduardo Peláez, que era el sí, modelo del criadero de él. sí, 4 o 5 totalmente. yeguas de cría. Y lo mismo era en su momento Gilberto Duarte. Me decía, Gabriel, no, es que cuando tenés 10 ya tenés 5 regulares. Sí, total. Eso hay que tener 3 o 4 buenas y no Y más más. teniendo la transferencia de embriones. Exactamente, pues en ese entonces Ni siquiera había la transferencia de ni siquiera embriones, lo era había. 3 o 4 muy seleccionados. Exacto, entonces a mí siempre se me quedó eso en la cabeza de tener, el modelo es tener 4 o 5 yeguas de cría. Y yo, cuando salí de la loma, lo que hice fue que compré en el criadero la loma, parte de ello la liquidación, Sí, otros trabajos. Entonces me compré 3 o 4 yeguas buenas del criadero y con eso fundé tu Potrero criar. Chico, Sí, pues que eso es en ese entonces cuando los criaderos tenían, pues uno ve que la Luisa tenía sí, 800 caballos, el otro tenía 1000, el otro sí, tenía 200, 300, pues eso era uno jugando, sí. pero era lo que uno Podía podía, tener, ¿cierto? claro. Yo tenía 3 yeguas buenas y que produjeron bueno, tenía la yegua vorágine del 8, tuve la capuchina tercera que dio Esa después la Florencia. se la vendes a mi suegro después. No, se La la compré capucha. a Ah, vos se él. la Yo se compraste la a compré él. a él. Claro, exacto. Y tenía la yegua Samaria del 8 y, y eso era lo que tenía, 4 o 5 yeguas. Hasta el año 99, cuando vendo la finca, le compro unos caballos, vendo las yeguas y le compro unos caballos a Juan David y básicamente fue a Juan que le compré y y a Daniel Sierra Sí. y me llevo unos caballos para Estados Unidos y ahí vendo unos y dejo 3, 4 yeguas y sigo el criadero allá y empiezo a producir embriones y a vender crías. Mientras que estuve Sí. allá, tuve como 5 a 6 años con el criadero allá, también en el mismo plan, En el mismo hacía, modelo. pero ya hacía haciendo mucho Sí, embriones. claro. El 4 o 5 modelo, crías el produciendo modelo embriones. mío siempre ha sido, produzco entre 15 y 20 embriones por año, Ok. se venden en embriones aproximadamente 10, se Sí. venden ensillados por ahí
5, más o menos unos 5, y me quedan unos 2 o 3 de reemplazo, y de pronto en la silla se venden otros 2 o algo así. Vendes en los 3 procesos. Exactamente. Entonces, básicamente ese modelo, digamos, americano era eso, el montador decide todo. Sí. Y venías, digamos, de una formación en Colombia, de un tipo de escuela de nuestro caballo, la chalanería colombiana, y te encontrás, digamos, con una modalidad, digamos, un tipo de chalanería distinta, la americana, los puertorriqueños. ¿Cuál fue ese cambio que encontraste, digamos, en el caballo, en el manejo del caballo? Muy grande, porque yo encuentro la doma puertorriqueña ya en un ensamble con la doma colombiana. Sí. Porque conversando con ellos, la ayuda grande y el primer ensamble entre la doma nuestra y la doma de ellos se da cuando llega David Castro a Estados Unidos, donde muchos de los grandes montadores y adiestradores puertorriqueños, como los Suárez, todos, se mantenían yendo a donde David a aprender y a intercambiar. Eran muchachos muy jóvenes y le aprendieron mucho a David, ellos mismos lo dicen. Eso, llenaban un tráiler caballos y se iban para donde David a entrenar caballos con él, y fueron aprendiendo y complementando. Pero en Puerto Rico había otras personas que tenían sus principios, y yo diría que se hizo una mezcla. Una sinergia. Sí, digamos que en ellos yo veía que trabajaban caballos quebrando demasiado, Sí, mucho aflojando más, mucho. aflojando y aflojando y aflojando, y nosotros no tenemos esa manera de trabajar. Sin embargo, yo encontré grandes arrendadores allá, que de esos que también veían cómo eran los arrendadores colombianos y tomaban cosas de los arrendadores de aquí de Colombia. Sí. Uno, por ejemplo, yo te digo, el arrendador, todos, tengo muchos grandes amigos de allá, como en tantos años que llevo yendo, porque yo nunca dejé de ir después de que me vine a Estados Unidos y en Puerto Rico. Los conozco a todos y soy amigo de la mayoría, pero uno encontrar un hombre tan hábil y tan buen arrendador como Jochi Rodríguez es muy difícil. Uno montarse en un caballo arrendado por Jochi es una cosa donde este hombre sí sabe arrendar un caballo. Y él tenía doma racional, de que venía de otras razas del cuarto de milla, de todo. Él tenía doma puertorriqueña y tenía mucho de cosas de doma colombiana. Él decía, admiro mucho, por ejemplo, a don Efraín, a Álvaro Atahualpa, a los Castro. Él logró desarrollar sus hacer toda esa unión de varias técnicas, por decirlo así. Correcto. Y Jochi empieza a venir a Colombia a dar talleres, y ahí empieza un poquito la sensibilización de los colombianos con lo de allá. Claro, porque es que también se ven los resultados, ¿cierto? Uno ver cómo el hecho de aflojar tanto un caballo, pule tanto un caballo de paso fino, y dice, venga, es que vamos a aflojar entonces más a ver que el caballo se va puliendo. Pero aquí hay otra también otro ensamble que, venga, no podemos aflojar tanto porque se nos desbaratan mucho los caballos. Aquí es asando y comiendo. Aquí es aflojando, pero apretando y enfrenando fuerte para adelante. Entonces, digamos que viste trabajar a Jochi, es una gente, o sea, viste ese tipo de trabajo. Y de los colombianos que te tocó como trabajar con ellos, digamos antes, ¿qué gente te pareció que hacía un trabajo diferencial, por decirlo así? Que vos decías, uy, qué gente para trabajar bien, para arreglar caballos. Bueno, yo creo que arreglar caballos vi mucha gente, pues, de muy buen nivel. Digamos, en la sabana se veían unos buenos, pero teníamos que las personas que venían de Pitalito, del Tolima, eran buenos arrendadores. A mí antes no me fijaba tanto, o no me tocaba tanto el poner tanta atención en el trabajo de los arrendadores, sino uno veía el trabajo del montador ya para la pista. Y yo vi y conocí el trabajo de todos muchos de ellos vigentes, pero
ver el trabajo de Oscar Cardona Sí. era una cosa simplemente salido de lo común. Adelantado para su época. Adelantado, ¿no? Un hombre distinto a todo, una habilidad, un talento para cambiar un caballo, no en un mes, en 2 o 3 En 2 o días. 3 montadas. Sí, no, una cosa Un exagerada, sentido para montar a caballo. impresionante, sí. Otro montador, pero de un sentido completo y que era que digamos, muy jocosa la manera como trabaja, porque mantenía por ahí 3 o 4 frenitos pequeñitos oxidados. Arcesio Naranjo, que montó Sí. tanto con Don Fabio, montó en Estados Sí, a Unidos, mí me todo. tocó, él se fue para Besilú. Claro, Sí, Arcesio trabajaba con una paciencia y todo un caballo, pero ver a Arcesio Naranjo en un caballo de silla daba gusto ver cómo ese hombre cambiaba también un caballo en tan poco tiempo. también me tocó en esa estadía que estamos como hablando, en ese 2005 estaba Arcesio en Besilú, William que era un ayudante, que era tu ayudante, digamos, Desde la loma, desde la Loma. sí, William se va conmigo, también nos vamos para Estados Unidos, para tu casa, allá vivimos esa temporada, y también nos tocó, o sea, un Jimmy Espino mucho más joven, que íbamos al claro. criadero Los Ángeles, que incluso allá está ese caballo Retorno de LM, y digamos que ahí apenas estaba como a despuntar Jimmy, ¿o no? Jimmy ya tenía éxito en Puerto Rico, Ok, porque él trabajara con don Antonio López y desde muy joven tuvo éxito en Puerto Rico. Pero don Antonio se trasladó a Ocala. a Ocala y Jimmy montaba ahí. El que montaba en Los Ángeles era Alvin. Ah, ya, ok, Sí. sí. Entonces Jimmy montaba era en LM, pero Ah, Jimmy ya era una persona de mucho éxito. Pero sí fue el año, en los años, 3, 4 años antes, fue como el cuando Jimmy desarrollo se dio a conocer más llegó mundial. y exactamente a Estados Unidos, donde él llega a Estados Unidos. Él no iba nunca a Estados Unidos. Y ahí es donde él, de la mano y trabajando para don Antonio, desarrolla potencial y paralelo empieza a trabajar como criador, Sí, pues hoy en día ni hablar, con un éxito sí, con total, mucho ojo para el caballo. demasiado y con mucho sentido para el caballo. Bueno, y entonces vamos recogiendo un poquito todas estas experiencias que ya te van llegando, digamos, o sea, has tenido la oportunidad de trabajar con todos los mejores criaderos, digamos, del mundo, los mejores caballos. ¿Y cuáles fueron como esos criadores o esos criaderos que a vos decís, hombre, yo aquí hice un trabajo importante, aquí pude desarrollar esto? O sea, ya como ir haciendo como esa recopilación un poquito. La recopilación es muy fácil. Los primeros 6 años fue la Loma, mi universidad, Sí, mi aprendizaje, de todo, de todo, de todo, de todo. Yo creo que ese es el, el doctorado máximo que nunca hice, fue sí, la Loma, sí. en todo sentido. Aprender de caballos, por qué se criaba, por qué se cruzaba, en todo sentido, yo Sí, creo que es el no solo en la parte aprendizaje. veterinaria, sino a ver el caballo. Exactamente. Luego creo que hice un trabajo muy, muy, muy bonito en el criadero Agualinda, obviamente de mano de Angelita, que Sí, con gran conocimiento y con mucho amor por el caballo y mucho sentido. Yo creo que ahí hicimos un una trabajo, sinergia sí, importante muy, muy importante y un criadero pequeño y que sacó tuvimos, muy buenos resultados. exactamente, Ah, pues aplicar un poquito el criadero pequeño con buenos resultados, no la es, magnitud pues de los 1000 o los 2000 caballos. exactamente. Y en el criadero no había ese afán de que es que tenemos que producir tantas crías para comercialmente, no. Ahí se trataba de tener un grupo de caballos bonitos y buenos para el disfrute y posesionar el criadero como genéticamente, como un buen banco de Ok, genético que todavía hoy se disfruta, claro, ¿sí? total. Porque hoy cualquier persona del Paso Fino sabe quién fue la Mil Sueños, sabe quién fue Total. Resplandor y sabe Amadeus. quién fue Amadeus. Entonces es un criadero que creo que hizo una labor muy bonita. Después en Estados Unidos de diversos criaderos aquí y allá. Te asesoraban mucho. No, yo no asesoraba casi en Estados Unidos Pues te porque preguntaban. no, allá era donde menos me Ok, preguntaban. Yo creo que a mí me preguntan mucho más aquí que lo que me ya. preguntaban allá, porque allá la Lo que, gente era, lo que diga el montador. sí, y llegaban y decían, por ejemplo, cosas que yo encontraba erróneas, pero que era lo que querían.
Sí. hágame de esta yegua 5 embriones y los caballos eran opuestos. Por Sí. ejemplo, hágame un embrión con Amadeus y hágame otro con el clásico. Sí. Y yo decía, mire, son 2 caballos tan distintos, pero si usted quiere yo se los hago y Sí, no había ninguna programación en los no había cruces, ningún nada. asesoramiento, nada. Y entonces ya cuando regreso empiezo a trabajar con muchos criaderos, digamos, recibiendo yeguas y tal, pero hay un criadero que yo creo que tuve la posibilidad de hacer un trabajo muy bonito, que es el criadero San Isidro. Sí. Durante 5 años un día me llama Hugo y me dice, Gabriel, yo he criado con muy poco éxito hasta hoy, siento que he fallado un poco en eso. Yo quisiera hacer un programa de hoy a 6 años con, no sé, a ver cómo Sí, podemos... con cruzamientos co- programados, una cosa Exactamente. mucho más, pasar de lo amateur a una cosa profesionalizar un poquito más el tema de los cruces, de la crianza, Y entonces a mí me gustó mucho el el plan, proyecto. el proyecto, porque tenía participación completa en la decisión de cómo se debían hacer los cruces. Nos Ujú. sentábamos, ve qué tal este callo para esta yegua, este no, hombre, Sí, este no por esto, ponele este, tal. Y se tomaban en conjunto decisiones. ok. Y hoy en día, por ejemplo, todos los ejemplares que El están resultado de siendo ese programa. es el resultado de ese programa. Entonces, por ejemplo, Arrojo, Borinquen, Antídoto. Antídoto, La Rosa, La Divina, todos los que han salido y que Sí, han tenido éxito y éxito. muchos otros que han Son vendido producto de son eso. productos. Entonces, me dio mucha satisfacción ver que después de 5 o 6 años eh, Hay hay resultados. resultados y muy grandes. Ah, bueno. Luego, y de ahí luego yo creo que el trabajo que he venido haciendo en Crear la Ilusión, eh, me ha llenado mucho. Ya voy a ajustar 10 años de hacer la Sí. reproducción ahí por el equipo de trabajo. Hay un equipo muy, muy importante. Hay un director, digamos, que es muy profesional en todo sentido, pero tiene en cuenta mucho todo lo que son todos los temas del caballo. No es el montador que monta, cuelga la Alex, silla y se va al escano. Entonces él es preocupado en cada detalle. detalle del caballo, siempre poniendo en lo alto y por delante el caballo más que Ok. cualquier cosa. Bastante importante. ¿Y qué tanto él, por ejemplo, en los cruzamientos, te pregunta, hablan de los cruces, digamos más que todo en el fino, por decirlo así? ¿Hablan bastante de ese tema o lo hace mucho él No, con el propietario? él lo hace mucho con el propietario, pero sí me pregunta opinión Ok, sobre tal sobre tal caballo. caballo, ok. Sí, ve, ¿qué ¿Qué piensa pensás de esto? de este caballo? Este y este y esto, me parece esto. Sí, A mí me parece esto y esto. Sí, esto. Yo no decido allá los cruces, como tenía ok. más decisión en En San San Isidro, Isidro. pero sí formamos un equipo bien Sí, que bien importante. aceitado y que ha Esa, llevado todos los resultados pues, que sí. tiene. Y lo que sí, por ejemplo, me preguntan mucho era sobre los ancestros de callos que Ah, ellos no ok, conocían que porque son más sí, jóvenes que yo, claro, claro. ¿cierto? Listo, entonces volvés a Colombia y por los chicos ya nos contaste un poquito el modelo que producís tantos embriones a una escala pequeña, unas donantes pequeñas. ¿Cómo cruzas tus caballos? Porque eso es muy bacano poder contar, porque entonces uno ya oye, no, la consanguinidad, no, la consanguinidad abierto afuera, tan, tan, tan. Muy bacano porque es una posibilidad de que la gente te escuche. ¿Cómo Sí. cruzaste tus caballos y cómo generas tus caballos? Mira, primero que todo, yo siempre he dicho que uno se va casando con las líneas genéticas de uno, no porque sea un capricho, sino porque es la manera más fácil para uno criar cuando uno conoce sus ancestros. Ok, Entonces, el hecho de uno lograr tener madre, abuela y muchas veces bisabuela que haya sido del criadero y que uno sí, haya conocido todos sus virtudes y defectos y que haya hecho cruces con ellas, le permite ver cómo se comportan las yeguas de criada de uno, ujú, ¿cierto? A mí me gusta mucho la consanguinidad, pero ordenada ok, y teniendo en cuenta las leyes de la consanguinidad. La gente le dice a uno, doctor, ¿usted qué le gusta la consanguinidad? Voy a cruzar a estos 2 hermanos, ¿qué tal el cruce? Me toca decirle, mire, no se puede hacer consanguinidad
cuando uno de los dos individuos o los dos tienen un defecto, Claro. porque se le van a A duplicar, duplicar y exponencialmente Claro. las virtudes y los defectos. Usted puede hacer una consanguinidad cuando el caballo y la yegua aparentemente no tienen defectos graves. Y las madres, por decir, si cruzo dos hermanos de un mismo padre, Sí. las madres tienen que ser abiertas. Claro, hermanos Entonces, medios. exacto. Entonces respeto mucho esa consanguinidad hasta cierto punto. Soy súper necio cuando encuentro defectos de aquellos que solo los que hemos criado sabemos no que lo son sacas. graves. Ok. Aplomos. Muchas veces veo un caballo que me encanta la frecuencia, todo, pero si le veo malo a plomos, No lo utilizas. no lo utilizo. El movimiento de anca en el fino, me salgo de eso. Y hoy en día, el caballo que tenga demasiada trocha o tendencia a la trocha, Sí. lo saco. Ok. No lo utilizo. Puede Sí. ser exitoso, puede tenerlo el montador en muy buena forma, pero no lo utilizo. Digamos que esos son Tus pilares mis en la pilares y cría. ser estricto. Ok. Tener yeguas, primero que todo, que sean del andar que tenemos, en el caso Sí. mío el fino, Sí. que sean buenas, que sean de unos pedigrís muy, muy buenos. ¿Qué llamo yo pedigrí muy bueno? Hombre, que por lo menos en 4 o 5 generaciones uno diga, ay, cómo era de mala esta yegua. Ok. Uy, una abuela mala, por ejemplo, se te tira una cría. Sí. Un abuelo malo cada rato cae. De yegua te da 2 crías buenas y de pronto uno Sí, lo que la gente sabe es que los genes van saltando generaciones Claro, para expresarse. exactamente. Entonces uno sabe que donde está el pecado, ahí vuelve y cae. ¿Y qué es lo que te pasa? Que se te contamina el criadero. Sí. Si dejas una hembra que tenga genéticamente Man- pecados, el criadero no te funciona. Cada rato cae en eso. ¿Por qué el criadero? Porque no es que de pronto esté en tu criadero, sino que lo vendiste. Sí. Pero es que no hay cosa más triste para uno como criador vender un embrión y que salga malo. Sí, sí, Eso es muy total. aburrido. No, el criador cuida el prestigio. Claro, El negociante de pronto va detrás de la plata y todo, pero los que somos criadores lo que más nos interesa es el prestigio un poquito del producto que vendes. claro, así es. Y el orgullo de uno Claro. es que ese producto que vendiste, que salga bueno. Salga bueno, que sea un Eso es campeón. lo mejor, eso es lo mejor que a uno le puede pasar. O sea, resumiendo un poquito como tus, porque esa parte es muy importante, la consanguinidad, vos lo acabas de expresar muy bien, o sea, hago consanguinidad, uno se casa con las líneas de uno, por ejemplo, ahí estuvo sentado Dairo Chica, él me decía, no, en los toros bravos hay encastes, entonces la gente no se sale de un encaste para otro nada, o sea, porque él dice que utiliza la consanguinidad y es porque es mucho más fácil cuidar, digamos, sus líneas. Él decía, en el toro bravo hay encastes y no me está en un encaste por una cosa con otra cosa porque se te vuelve un salpicón muy berraco. Entonces, cuando vos decís la consanguinidad, primero uno tiene que conocer qué tiene, ¿cierto? Y lo otro, no pensar que la consanguinidad de por sí misma, si lo haces en animales defectuosos, te va a generar animales sobresalientes. Los animales a duplicar, obviamente vos duplicas lo bueno, lo que estás diciendo. Duplico animales sobresalientes, no duplico animales que no lo son. Así es. Y hay un detalle importantísimo cuando uno hace consanguinidad, es saber hasta dónde la hace. Y saber cómo se la refresca y cómo lo hace. Okay. Yo no puedo, por ejemplo, decir, yo tengo esta yegua que ya veo que tiene un individuo repetido 3 o 4 veces en el pedigrí, o sea que ya no puedo seguir metiendo ese mismo individuo, ya estoy al borde de saturar en consanguinidad y salir a ponerle un individuo completamente diferente, Okay. porque eso es fatal. El detalle cuando yo me voy a salir en la consanguinidad es, por ejemplo, si el individuo que yo tengo, pongamos el caballo Amadeus, que es muy fácil tenerlo en un pedigrí todavía 3 o 4 veces o sus descendientes. Si yo me voy a salir de él, yo no puedo coger y utilizar un caballo moro chiquito Sí, de brazos altos. Sí, total. Porque, para abrir las líneas, eso no funciona así. Lo que yo tengo que buscar es un caballo negro, grande, fino, que no tenga Amadeus. Okay. Eso es lo que yo tengo que buscar. Aplomado, con quietud de ancas. Y con finura. Porque eso era Amadeus. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de encontrar ese individuo, hacer un cruce con él. Ahí sí refresqué porque automáticamente el 50% ya no detiene ese individuo y ver cómo se comporta. Okay. Sí, buscar animales similares. Exactamente. No irte a los otros extremos sencillamente por refrescar. Exactamente.
Y, por ejemplo, me parece muy importante cuando decías ahorita de los pinares, porque yo digo que varios de los maestros o sea, dos de los maestros influyentes en mi vida fuiste vos y Eduardo Peláez, y eran muy ortodoxos, aunque los dos o sea, eran criadores de fino, a mí digamos que fueron como pilares que me quedaron como para la cría que yo desarrollé, digamos, después los diagonales. Yo tuve algo de fino, pero ahí me fui. Y es lo que vos decís, es unas cosas, me imagino que eso es lo que vos decías también de la loma, y son unas estructuras mentales que vos decís, hombre, los aplomos, la quietud de anca, la exactitud en el andar, los fenotipos, o sea, son cosas como que no son negociables, que vos decís, yo jamás en la vida, por más de que un caballo me guste, o si en sus ancestros, no sé, tiene algún pecadito, no me gusta, o si su madre no es buena, yo como le voy a meter a un caballo que la mamá es más mala que la yegua que yo tengo. O sea, esas líneas maternas que ustedes también me inculcaron todo, esos son los pilares que vos hablas de la cría del caballo. Así es. Por ejemplo, don Fabio le decía a uno, le decía yo, pero esta yegua tan buena, hombre, porque cada rato, mira que No da, no da. sí, no Y me dijo, transmite. es que la abuela de esta era trotona galopera, ¿sí? Sí, claro, Entonces no esperes que el pero te dé olmos, total. ¿sí? Dijo, no da, Sí, la no genética en algún da, momento se te ¿sí? manifiesta. Cuando él hablaba, por ejemplo, él le decía a uno, esta es la mejor yegua que yo tengo de cría y por decir, hablaba de la margarita, de la margarita, por ejemplo, y le explicaba a uno por qué. Sí, Decía, es que mira, decía de esta, de esta, de esta, y esta era la mejor, no sé qué, toda. Ese modelo se sigue repitiendo sí, y eso no falla, eso no falla. eso no falla. Una línea que donde Que venga tengas sólida. bien clara la solidez, por ejemplo, en finura, en temperamento. Luca, esto es tan impresionante la genética, que obviamente no es absoluta, y que le quiero aclarar a la gente que cada rato nos dicen, o a mí me da hasta vergüenza que me dicen, ¿usted que es genetista? Y le digo, no, venga, yo no soy ni genetista, yo simplemente Autodidacta y me gusta. leo y tengo unos No, claro. conceptos que además expreso cuando me los preguntan. Se hereda tanto esa calidad en las yeguas y eso, como los mismos defectos. Yo, por ejemplo, me he puesto a jugar y tengo caminos genéticos de un individuo que hoy es coleador y tengo 12 generaciones que Coleadoras. coleadoras. Ok. Tengo 7 que fueron desaplomados y todos ahí está el camino de desaplomo. Sí, Entonces dice uno, claro, ahí está la ¿estoy evidencia. claro o no Sí, estoy claro. claro? ¿Cierto? Y vámonos viniendo un poquito porque, o sea, has sido un estudioso del paso fino, a la actualidad del paso fino. ¿Cómo ves vos el paso fino al día de hoy? Bueno, yo creo que hoy, afortunadamente, retomamos un poquito el camino a preocuparnos por la finura. Eh, tenemos una influencia que nos dejó, por ejemplo, el caballo Dulce Sueño, donde Sí, yo siempre decía en el momento en que Dulce Sueño estaba siendo exitoso, desde decía, mucho antes. sí, yo no estoy en contra del caballo, en que haya ganado sus títulos, en que tenga todo eso, pero que lo sepamos utilizar. Es que es un caballo como eso no se puede cruzar con cualquier yegua. Sí, El regalo grande que le va a dejar Dulce Sueño al al paso fin. fino es esas 100 yeguas finas, verdaderamente finas, que va a dejar seguramente el caballo, con madres buenas y finas. Ujú. Pero si lo cojo a cruzarlo con todo lo que aparezca, Con caballos que no hay una tengan. contaminación Ok, grandísima de trocha, que fue sí, lo que pasó. Hay cantidad de animales trochadores, hijos de Dulce Sueño, que muchos de ellos obviamente nunca salieron a la pista. Cantidad de caballos que nunca fueron ni registrados, que yo vi potros de 3 años que eran unos trochadores que sí, que jamás iban a entrar al paso. no, no, nunca, nunca, que fueron descartados, castrados y para la rumba. Sí, Entonces, es muy delicado caballos como ese y digamos que hizo daño en el sentido de que dejó mucha incidencia en el diagonal, sí, en que los finos se contaminaban entraban al mucho. diagonal. Empezaban yeguas de 4 años. Ay, sí, es que ella se afina Sí, y tal, y 7, 8 años estamos esperando que se afine. Entonces, nos hizo mucho daño y veníamos también de donde Capitán también hizo mucho sí, eso
Y Sí, Capitán ganó trochando unas ferias. trochando, Y y después es que entró al fin. la metralleta era Claro, una trochadora que de vez en cuando se afinó. exacto. Eh, Recuperar eso ha costado mucho Ok. y tocó tomar unas líneas de que afortunadamente hoy Todavía la hay. la gente estudia y mira y cuál es la mejor línea para recuperar esto. Hombre, pues por X o Y línea se podía llegar A y recuperar esa finura natural. esa finura natural que es lo que nos hace falta. ¿Qué ha perjudicado un poco? Que hoy las frecuencias son tan Ujú. altas que no logran calibrar los caballos a llegar a esa claridad de los cuatro tiempos. Sí, como sonaba el taca-taca antes. Exacto. Y es que es esa competencia entre la alta Y frecuencia la y exactitud. lo que es la exactitud para escucharlo. Ujú. Es muy Muy, complicado. muy difícil. Yo digo que el caballo antes uno lo oía, pero también tenía menos frecuencia. Entonces hacer el Ah, taca-taca era no, es que más vos lo fácil. oías. Hoy en las ferias, pues yo no sé, ni en la transmisión es difícil, estando en el coliseo es difícil, saber si va o no va. Es que Y, uno con el taca-taca o mirar un caballo medio diagonal o por detrás, sí, va fino, va en el paso. sí. Sáquelo hoy, pues, usted con buen ojo, sáquelo hoy a esas velocidades y esas frecuencias y esa dificultad, más en un coliseo, prendido así, Sí, gritando claro, así como total. grita usted cuando gana la Madremonte. Y- No, no se Sí, oye, no se exacto. oye, No se oye, no no se se oye, no oye. hay forma. No hay, es No hay forma imposible. ni para excusarlo, ni para Nada, dejarlo, ni para nada, nada. nada. Y entonces el que está arriba dice, está trochando. Y el otro, yo No la está sentí clarita. muy difícil. ¿Y cuál es la Difícil. solución? No, No la hay. solución no hay. No, hay que ir Porque trabajando en la finura los criadores, en la finura en sus criaderos. cuando uno tiene lo más gratificante para uno, creador como de fino, es cuando usted sale sus productos, están de un mes, 2 meses, uno ve que son finos, uno va bien. Sí. Hasta ahí llega uno como creador, ya voy bien en esta primera etapa, ¿cierto? Porque cuando salen o trotando o trochando, empieza uno, me faltan 3 años para saber hasta dónde va a caer. Sí, o sea, desde que están pequeños ya te van dando luces. Claro, Te van dando luces. Y esa es la selección genética. el fino es lo más fácil Ok. en ese sentido. Cuando usted conoce Sí, sus raíces, si nace trotando, trochando, ese caballo ya a la silla le va a dar dificultad. dificultad, con Ok. toda O sea, ya hay seguridad. información. Claro, claro. Ok. Ujú. Bueno, y digamos que ahí nos va llevando una faceta que tuviste, que es comentar mundiales, ferias, o sea, como de analista en eventos equinos. O sea, hay que tratar de educar un poquito, guiar, tenés que ser prudente en los comentarios. ¿Cómo es una transmisión, por ejemplo, una mundial 4 días de caballos? Hombre, ve, yo te voy a decir, eso nació por una cosa. Yo tenía dos grandes amigos que eran Carlos López y Gilberto Duarte. Y me visitaban Sí. mucho. Gilberto venía de Venezuela y desde que estaba bajando el avión me decía, don Gabriel, ¿dónde nos vamos a ver para almorzar o para comer y tal? Y nos reuníamos y con Gilberto, gran conocedor de las Sí, personas que yo he respetado por sus conocimientos, él no se habla de no de caballos. sí, Gilberto era enfermo como sos vos o como soy yo sí. en hablar de caballos. Y con Carlos era lo mismo. Entonces nos sentamos a hablar de caballos, hablar de caballos. Y un día dice Carlos, hombre, yo tengo que llevar estas tertulias a que la Sí, a la gente los gente que vea. las ve y que queden Porque es que grabadas. él nos dijo, hombre, vea, dos personas como ustedes que llevan toda la vida en los caballos hablando y esto se queda aquí porque nadie los oye. Gabriel, vamos a hacer eso. Sí. Gilberto dijo, Carlito, Conmigo yo no no le cuenta. jalo a esto. Sí, Entonces empezamos a hablar y Carlos me empezó como a llevar a que sí. siempre Que después ya de la cierto feria, concepto, antes y análisis. después hablábamos y tal. Y con él, te digo, la verdad, me gustaba mucho. Después me empezaron como a contratar para mundiales y para las ferias grandes y disfrutaba mucho, pero llegó un momento donde me di cuenta que a mucha gente le molesta cuando su caballo no sale bien y de pronto no dice que no estaba en el día, o cuando no se puede hablar mal de un caballo que porque patrocina la transmisión. Entonces Sí, yo en eso no puedo. sí, no se puede. Vos me conoces a mí que Sí, yo total. soy Sin pelo en la lengua. exacto. De Entonces yo digo, a frente. mí me da pena, pero yo no puedo decir que Cosas este que no caballo siento. es que no veo, Exactamente. porque si yo hago es porque voy a
a educar a la unos gente conceptos, a educar. y a decir por qué tal llegó a Sí. ganar y tal. Vos coges un analista de fútbol y dice, el equipo jugó mal hoy porque se Sí, paró mal exacto. aquí, tal, y no pasa nada. Pero cuando usted lo hace en los caballos, Sí. más de uno se molesta, es que es envidioso, es que nos tiene bronca, acabó con mi caballo. Entonces eso se volvió Sí. delicado y en ciertos momentos hasta aburridor. Entonces yo, digamos que hoy trato O sea, no, disfrutar casi, mucho más, digamos, volver un poquito al origen de esto, de unas conversaciones a caballo que nutran y que generen, digamos, contenido, conceptos, pero que lo puedas hacer, digamos, de una manera independiente, tranquila y puedas decir, hombre, esto es lo que hago, este es mi modelo, al que le sirva bien y el que coja cosas está bien y el que no, pues no hay problema. no, y te digo la verdad, porque yo quiero tanto el caballo que cuando yo hablo de caballo, yo nunca me fijo en el dueño. Sí. Yo tengo personas que he hablado muy, muy bien de muchos caballos y no conozco ni a los dueños, o de X yegua que se Sí, sí. atraviesa uno y nunca he Y no, si te gusta, está, conocido. a vos te gusta o no te gusta y Digo ya. todo, y Ujú. cuando no me llena un caballo, si me lo preguntan también lo digo, hombre, no por esto, y trato de ser, digamos, Diplomático. diplomático, pero es difícil. Pero yo Ujú. sentarme en un micrófono a decir, Muy este es complejo. Sí, extraordinario, no, este no, también es extraordinario, este no, es extraordinario, no, no no, tiene sentido. no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, Es más, yo lo digo, las transmisiones de ferias de caballos, pues si quiere comentar algo, comente los campeonatos jóvenes y el campeonato, que es un resumen. Pero vos todo el día, dele, que dele, dele, que dele, dele, que dele. Pues hombre, tienes que esta extraordinaria, esta es abuelo de la fulanita que era extraordinaria, todo. O sea, en 10 horas de transmisión, ¿quién comenta un partido de fútbol 10 horas? no, Imposible. es muy duro. Me gusta mucho hablar de los caballos de antes, por eso, Sí. porque ya no hay, ya Sí, no no hay estás interés, pues, y no están expresar. molestando a nadie. Si Exacto. vos decís que tal caballo era malo, pues Sí. O hombre, que ¿y por era qué? calambroso, o era. Hombre, este caballo Sí, era patiabierto y sí. lo transmitió, mire tales y Ujú. tales. Eso no pasa nada, Es un pero análisis retrospectivo. muchas veces decir también que un caballo no es bueno por esto y por Mm. esto, y que a lo mejor van a decir, yo tengo mi caballo en un negocio y Ujú. es Sí, delicado total. y es que el afán no es hablar más del Ujú. caballo, sino muchas veces decir el real análisis de una competencia. Claro. Pero si molesta, entonces ya no, Sí, mejor no. no casi no lo disfruto casi Y nada. ahora también estás, digamos, en una etapa dirigencial. Haces parte de la junta de silla, estás en comité técnico. ¿Cómo ves esa parte? O sea, esa parte te gusta, ves que se puede impactar el caballo desde ahí, ves que hay mucho burocracia para llegar a soluciones reales o propuestas reales. ¿Cómo es un poquito el tema? Hombre, yo ya no estoy en el comité técnico ¿Estuviste? sí, Sí. estuve 2 años por rotación Ujú. porque tampoco es bueno uno sembrarse pues en un puesto por el capricho de estar ahí o no. Difícil el tema porque me pude dar cuenta cuando estuve en la parte del comité técnico y tratar de modificar cosas que priman mucho los Interés. intereses personales. Ujú. Y me dio mucha tristeza eso, porque digo, yo creo que cada ser humano pasa por este mundo y si quiere hacer las cosas bien, es lo mejor que puede hacer. Si lo dejan trabajar, las cosas quedan para las personas que siguen. Pero cuando te encontrás muchas veces con que los intereses personales bloquean eso, Ujú. simplemente ¿qué pasa? No avanzamos. No te desmotivas y decís, yo no No, y sirvo. no avanzamos. O si la gente que quiere trabajar, el criador que quiere trabajar, dice, no, yo tengo que hacer esta talanquera o tengo que nadar, no sé, en aguas turbias o unas cosas así, poder llegar a ciertas concesiones, digamos, para poder sacar algo y no es el caballo en sí, pues te frustras. Nosotros, por ejemplo, en Andesilla, ya vamos a completar, llevamos 2 años y medio en esta Sí. junta porque nos tocó una transición de que era, nos reeligieron, pero ya este periodo era de 2 años y me ha gustado mucho por el equipo de trabajo y porque nosotros cogimos un plan estratégico siempre y únicamente apuntando al caballo, tenerlo en la punta del iceberg como lo más importante y tratando de evadir todo aquello que fuera obstáculo para hacer crecer el caballo y su industria. Ujú. Entonces esa parte sí me ha llenado mucho. Sí, en Y Ardecilla en se ha podido Ardecilla, impactar realmente. exacto, y nos preocupamos y qué se debe hacer y vamos a tratar de montar. Hay cosas que se pueden hacer Ujú. y otras que no Que las no. logramos, Sí, como exacto, todo en la como todo. vida. Pero por lo menos hay un equipo
donde nadie tiene interés O sea, en quieren favorecerlo a él Ok. personalmente, sino en buscar la Sí, mejoría sobre proyectos el del caballo. caballo. Correcto. Entonces, digamos que en la asociación yo he visto eso y el crecimiento de la asociación como tal, pues es evidente y cada vez está más fortalecida. Pero a nivel de Fedequinas, me dio De- tristeza de que ok. no había forma porque De hay impactar muchos, con proyectos, porque no, sí. hay muchos obstáculos. mu- ¿Qué cambiarías de las ferias hoy? O sea, vos ves el formato que tenemos, has podido estar en ferias durante casi toda tu vida. ¿Qué tenemos de bueno o qué deberíamos cambiar como para tratar de, no sé, de mejorar? Hombre, primero que todo, desde niño estaba en ferias y Sí, cuando manejé en la Loma yo llegué un año en que hice, por ejemplo, hacía 25 ferias al año. Eso era, yo llegué a salir de mi casa y llegar 2 meses y medio apenas volviendo sí, de hacer de correrías. 12 ferias, saliendo de Medellín y llegando hasta Venezuela y Sí, con toda esa pasando. promoción del caballo de Don Fabio que hizo en todo Exacto. Colombia, Venezuela. Exactamente, nosotros pasábamos, salíamos de Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, San Antonio, pasar a San Cristóbal, Valera, Barquisimeto y volver. Y cuando llegabas, siquiera vinieron, pero esta semana entrante van para Pereira, ¿cierto? Entonces, las ferias hay lugares del país donde las ferias son muy pequeñas y digamos que bregarle a cambiar algo es No muy es viable. primario, no es viable porque vos no podés quitarle, sino antes tratar de sumarle Ujú, presencia del caballo. ujú. Hay ferias que son bregando a conservar el Sí, grado con 150 caballos y digamos que en el paso fino es una tristeza lo que ves. sí, ahí no se puede Nada, impactar pues en nada. Antes nada. lleven caballos. Pero en las ferias grandes, como decía la feria de nosotros, de Silla y algunas otras, yo quitaría, y te voy a decir, y esto no es viable porque Sí, traté de porque exponer y tal, comercialmente no da o exactamente. A económicamente. mí la competencia de proceso no me gusta Ok, porque se apuran mucho los caballos no están suficientemente preparados, con excepciones sí, obviamente, y me parece que llevar la feria como tal sería mejor llevar de 48 a 60 un sí, campeonato joven ok. y hacer los campeonatos en igualdad de condiciones de 60 Sí, no poner hasta los un mayores. potro que acaba de soltar la falsa a competir con un caballo de 10 años. Es Exactamente. ridículo. Mientras que si vos tenés un caballo de 60 a 78, Sí, ya tiene un de tiempo más de 79 adiestramiento. a 100 y mayores de 100, son caballos adiestrados Ujú, completamente. Entonces yo quitaría esa, pero vienen los contras, que es que la parte comercial, ujú, que tal, y yo entiendo todos esos sí. puntos. Y obviamente que sé que no lo van a cambiar, pero como me lo Sí, preguntas, como es que esto. quisiera, exactamente. Me gusta que las ferias sean el paso todo el mismo día como son, que no dejen campeonatos ni cosas para los otros días, Ok, sí, que se juzgue la feria completa, el andar el día todo. porque yo no sé si es que uno cuando va poniendo viejo se va volviendo muy flojo, pero más cansón que una No, feria hoy en día no hay. será una feria. Yo voy a una feria de flores y termino liquidado. Pero liquidado es que uno queda 2 o 3 días muerto. Muerto. Completamente. Es muy difícil. Pues porque vos vas al fin y vas, Yo voy digamos, un un día, día. Yo voy todos los días y yo quedo liquidado. Es un evento largo, difícil y yo no veo, o sea, cómo acortás el formato. Esa es una de las opciones que decís, pero ¿cómo más acortás el formato? la única manera como se planteó, pero perdería también mucha esencia una feria, es separar, digamos, los andares compuestos de los andares Sí, simples. hacer ferias de los andares. Ok. Exactamente. Pero yo creo que vos decir que no, Sí, convocar la gente para varias veces que es difícil. como desbaratas un evento como la Feria No, de las sí, Flores. no, Como imposible. decir, no, vení, el fin es dentro de 8 días y Muy la trocha difícil. también, y entonces hoy vamos a trocar. No, y Se entonces la gente desbarata. viene todo en la semana de agosto para la Feria de Flores y el que le gusta los diagonales, otro le gusta el fino, todo. Es complejo. Sí. Me gusta eso, pero a ver si reducimos un poco El formato, hay que formar. esa O, parte. o por ejemplo, una feria de flores, unas clasificatorias previas, no sé. Que el formato de animales sea
no sé, si vos tenés unas, en todos los mundiales tienen eliminatorias, los US Open tienen un quali, no sé, cómo filtras un poquito y que haya exhibición también para ese filtro. Pero no sé, no es fácil, no es fácil. Así es, así como también se ha tratado mucho de mezclarle lo que es algo de otras modalidades como el performance, Sí. como el placer, pero es que es No, pero imposible es por que el sí, tiempo, es no da por imposible. tiempo. Ujú. Y aquí yo te quedo una pregunta que de pronto se me pasó ahora y es que hablaste del paso fino. En el análisis del paso fino es la cantidad y la calidad de animales que estamos viendo en una feria. Digamos, vos pasas a las tres grandes o una mundial y todo, tenés garantizado, digamos, el número de animales finos, buenos, élite, pero en las otras ferias intermedias, que decir, la participación del fino es muy pobre. ¿Qué pensás vos? O sea, ¿por qué el fino yo veo y lo analizo es como que se ha vuelto un poquito, un deporte un poquito más elitista? O sea, son unos criaderos más poderosos, que necesitas unas inversiones más altas. Conseguir un salto de un caballo fino, digamos, necesitas una inversión mucho más alta. Un caballo fino gana una feria y dicen vale $10.000 o dio el hijo. Y no sé si la raza en sí, el paso fino, necesita la masificación un poquito, porque obviamente esto también es de número. Para que salgan mayores estrellas necesitas más gente criando y todo eso. Y a medida que haya más animales criando, puedes tener eso. ¿O cómo lo analizas vos? Definitivo lo que vos decís, el paso fino es elitista. Vos tenés los criaderos de fino y pueden ser grandes, pequeños o pequeños, pero están en otro nivel, están en otro mercado. Es el único andar que tiene una verdadera estructura para exportar nuestro caballo. Ujú, Tenemos países muy fuertes, en mercados muy fuertes en República Dominicana, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que son los más fuertes. ujú. Algo Panamá, algo Ecuador, pero en ese mercado, eh, digamos que jalonó un estrato como Sí, más alto más alto, sí. al caballo de paso Ujú. fino. Sí, Y porque no, todo se dolarizó, por decirlo así, el paso fino se exactamente. dolarizó, pero entonces Entonces, aquí hay que multiplicar por cuatro. entonces mira la proporción. Yo no veo pues que, por decir algo, en Estados Unidos se venda un caballo en 7, 800.000, $1.000.000 y que entonces haya que poner el salto a $250 para que Sí, tenga mercado ok, en el país. sí. Desafortunadamente O es sea, otro es el que estrato, tenga acceso. es el que tenga acceso. Eso ha hecho es que pase lo que está pasando. Vos vas, por ejemplo, en el sur del país, vos vas, por ejemplo, hoy en día en el mismo valle que fue tan fuerte en el paso fino, las competencias de paso fino del valle, de ahí para abajo, Sí, valle, no hay. Cauca. No, es que es increíble. Un animal, unas yeguas, dos, tres o cuatro yeguas, de que hay un criadero que sí tiene animales de paso fino de calidad, pero no es esa masificación que había antes. Vos te vas, por ejemplo, al Huila, todo eso, el nivel Sí. de esas ferias es muy pobre. Realmente paso fino de competencia Bogotá hay y Medellín. Bogotá y Medellín. En la sabana hay unas competencias extraordinarias de un nivel altísimo de paso fino. Y Medellín, las competencias que hay en Río Sí. Negro, en las de Silla o las mismas de Azocaba, o todas son de un nivel. Y es un escenario con el que el paso fino vive, por decirlo así. Así es. Y, ¿cómo hago yo para cogerle a un caballo si es que valen tanto los altos? Sí. Pues hermano, a mí me da mucha pena, pero en perros es igual. Hoy en día hay un perro famosísimo y que le dicen a uno que las crías de un perro valen 20, $25.000. Pues también está el perrito de adopción, ¿sí? Sí. Como lo hay, así como está el caballito de cabalgata, de alquiler, están los caballos de mejor, en lo mismo. En el ganado es igual. Uno Sí. oye los remates de un toro puro, ¿cuánto vale? Sí. Hay otros terneros de nietos o tal que son de menos, Ok, ¿sí? perfecto. Clarísimo la explicación. Y aquí vamos llegando como un poquito al final y estoy haciendo dos preguntas finales. Una es, digamos, vos sos, como lo has dicho, muy criador y muy vendedor de animales jóvenes. Digamos que para la pista guardas un poco y lo haces.
y en la pista, digamos, tenés campeona mundial criada por vos, ¿cierto? Sí, la dulzura del camino. Exactamente. ¿Qué te falta en los caballos? ¿Qué te soñás que crees que te falta todavía en los caballos? ¿O qué querés lograr en los caballos? Bueno, yo lo que quiero lograr en los caballos es mantener un nivel alto como criador realmente. Ok. Porque Un promedio alto. un promedio alto que cada vez, y eso se logra cada vez dejando mejores madres. A mí, por ejemplo, O apretando la selección. cuando a mí me nacen hembras muy buenas, que ya me nacen a mí, no las vendo. Total. Siempre, por ejemplo, ¿Y, si logro que me nazca del año la mejor potranca, no la vendo. y venderías embriones hoy de ella o los dejas todos para No, vos? los vendo, claro, eso sí arranco a venderle, Ah, bueno. porque es que hay que financiar. Sí. ¿Y con qué sueña uno? Como cuando sueña uno con el loto. Criar un macho, pero de esos que trasciendan en la Ok. historia. Ese es el sueño de Que todo. impacte la raza. Exactamente. Pero eso es como soñar con el loto, porque Sí. si vos te das cuenta, todo el mundo en Puerto Rico cría, todo el mundo en República Sí. cría, todos los colombianos que tenemos caballos en Estados Unidos, y no sale un caballo de esos, sino por ahí cada 5 años de esos que Un macho de esos de verdaderamente verdad. impacten la raza. Entonces, es soñar con el loto, Sí. pero Pero es lo que le mantiene a uno. pero lo que lo mantiene a uno, ¿será que me sale a mí? Sí. Pues exactamente. Hay gente que ha tenido mucha suerte y le sale muy rápido. Yo digo que muchas veces sin la infraestructura, sin Sí. haberse fregado tanto y sale. Como hacía, hay otras veces que criadores que nunca no han podido, crían, no han podido. Pero Y hay ahí esos- sí una pregunta ahí. Hay criadores con presupuesto, con genética y todo, y nunca han podido. Ahí falla el sistema de cría. Hombre, hay unos que uno Que lo hacen bien y tampoco. que lo hacen bien y que uno dice, pero ¿por qué no le ha salido mejor a él? Sí. Si tiene la estructura, si tiene yeguas con madres, abuelas, bueno, y ha utilizado buenos reproductores, es que debiera de salirle. Y Sí. a veces no sale, eso es como todo en la vida. Sí. Así como le sale tan fácil de pronto uno bien bueno Sí. a uno que no tenía Infraestructura, le infraestructura, salió de una. salió de una, así es. Pero el sueño es ese, en uno tener un criadero realmente de un nivel alto. Y predecible. Exacto. ¿Por qué? Cuando vos tenés unas yeguas de calidad, de mucha calidad y con ascendencia bien dada, hombre, el nivel se te sube mucho. Entonces, por decir, hombre, de lo que crío, el 80% es de muy, muy buen nivel. Sí. Eso ya te asegura, primero, una crianza a futuro y segundo, un mercado garantizado, Claro. porque saben que Sí, cuando ya van que- allá a comprar un embrión, lo más seguro es que Sí. mínimo tiene un animal de De calidad. calidad. El mejor no se No. sabe, pero tampoco le va a salir Pero un malo, animal malo. que le mejore el criadero, le aporte Exactamente. nuevas cosas. ¿Qué tan importante es hacer todo eso bien hecho y qué tan importante es es que está muy, muy entretenida la charla, el montador, porque podemos hacer todo bien hasta los 28 meses y lo coge la persona inadecuada, sin conocimiento y se tira en todo el trabajo que hace eso. Para mí, fundamental el arrendador. Ok. El esa arrendador es la base de favorito, todo. el arrendador favorito mío se llama Álvaro Atahualpa, Sí. desde que lo conocí hace como 30 años. Y para mí es dejárselo a Álvaro 2 años. Si va a la pista, gana bien, si no gana bien, mientras que esté ese proceso de adiestramiento, ¿Qué crees que es hasta cuándo? ¿De los 2 3 años. a los 5 años? Sí, de 2 años a 4, Ok. hasta 4 ahí, Sí. porque en 2 años sabe uno, primero la calidad del ejemplar la tiene clara, Sí. pero lo único que te garantizo con 2 años de monta de él es que está bien adiestrado. Sí. Y que dice uno, está muy bien arrendado, es malo. Ah, bueno, eso no es culpa Sí, de Álvaro. Sí, claro. Sí, Sí, pues no se te lo va a tirar. exactamente. Y garantizado que cuando lo tome otro de los que ya van a enfrenar, no le va a hacer daño porque ya está bien adiestrado. Y le va a potenciar todo ese trabajo que de pronto es un poquito ingrato. Y si en vez de este como puso de bueno el caballo en 2 meses, Sí. pues claro, venía con la base del otro. Claro, así es. Venía con la base del otro. Así es. O sea, por lo que vemos, va a estar toda la vida ligada a los caballos. Sí, No esa es la te, no idea. te ves una vida sin caballos. No, no creo que tal. Tengo otra pasión que es el fútbol, pero no tengo, me gusta. Sí, no vas a comprar un equipo de No fútbol. vas a comprar un equipo ni de unos fútbol, inferiores. ni va a poner una venta de balones tampoco. Entonces, no, eso es. Hombre, que no, Gabriel, o sea, qué charla maravillosa. Para mí, sabes que es un placer lo que te admiro, lo que has influido en mi vida.
lo que te agradezco eternamente, cada que lo pueda decir en mi vida lo diré. Hombre, Me enseñaste un arte con el que literalmente me he ganado la vida durante los últimos 20 años. Entonces, para mí es un agradecimiento, son mis maestros, no solo en eso, en todos estos temas de cría, y cada vez una conversación con vos es muy rica, muy llena de matices, que esto va a quedar. Yo espero que la gente lo disfrute mucho porque tiene mucho que aprenderte y ojalá te tengamos para mucho tiempo. hombre, muchas gracias, hombre. Ya me da pena porque decís mucho, pues, Así me... cada vez que me ves, me das las gracias y tal. Pero no, siempre es un placer conversar de caballos. Y de verdad que a mí me dio mucha alegría cuando vi que tu criadero y la crianza tuya ha sido tan exitosa. Me alegro mucho porque vos que me conoces, sabes que si alguna cosa no sufro yo es de envidia de nada. Total. Eso no lo conozco yo. Yo hay palabras que, como la pereza o la envidia, que no conozco. Me alegra mucho el éxito que tenés. Y de nuevo, no, muchas gracias. Para mí, esto es un verdadero placer. Y veo desde que el primer día que vi tu programa, me pareció muy interesante. Enseguida, cuando vino Oscar, dije, esas charlas son maravillosas porque es hablar de un tema que Es conversar de caballos. es conversar Lo de que nos caballos. gusta. Y cuando uno no puede meter la cuchara, por lo menos escucha. Hombre, no, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Bueno, amigos de Sin Sombrero Podcast, aquí llegamos al final de otro episodio maravilloso con un invitado muy especial. Síganos en todas nuestras plataformas, en Instagram Sin Sombrero, en YouTube, en Spotify, y los esperamos en 15 días con un nuevo episodio. Saludos.